Eguerdion eta ongi etorri denoi. Garai bereziki zaila hauetan, zuen profesionaltasuna, talde lana eta esfortzua izan dira aurrera egitea ahalbidetu digutenak. Eskerrik asko. En tiempos excepcionalmente difíciles, la profesionalidad, la unión y el buen hacer de todos y todas vosotras es lo que nos permite avanzar. Eskerrik asko. Bimila eta hogeiko martxoan bizitza aldatu zen. Mundua gelditu egin zen, irudikatzeko gai ez ginen egoera baten aurrean. Gure bizitza pertsonala eta familiakoa irauli ziren, baina zalantzarik gabe aldaketa hori askoz gogoragoa izan zen gure eguneroko lanean. Presio handi baten pean bizi eta lan egin genuen. Zaindu, lagundu, agurtu, negar egin, sufritu egin genuen, beldurri izan ginen, segurtasun eza eta ezintasuna sentitu genituen. Baina itxaropena ere eman genuen eta aurrera egin. Ikertzen segitu genuen, esperientziak partekatu genituen. Ikasleak hartu genituen gure zentroetan, zerbitzuetan eta unitateetan. Joan zirenean, agur egin genien pertsona eta profesional bezala trebatzen aritu ziren gazteei. Agian, lan bizitzan zehar izango duten esperientziarik gogorrenetariko batean. Baina, batez ere, argi geratu zitzaigun guztion ahaleginak, gure profesionaltasunak, guztiok ezinbesteko gaituen taldearekiko konfiantza. Indar horrek gizartea mugiarazten duela, eta aukera ematen digula sendotasunari eusteko. Eta une zaietan irribarrea oparitzeko. Honekin, Bilbo Basurtuko Esiko zuzendaritza taldearen izenean eta jardunaldi hau ospatzea posible egin duten guztien izenean, ongietorria ematen dizuegu 8. zientzia eta berrikuntzako jardunaldietara. Como os decía, os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo directivo de la Organización Sanitaria Bilbao Basurto y las personas que han trabajado para hacer posible el evento, a la 8ª jornada científica y de innovación. Para la OSI Bilbao Basurto es de gran relevancia poder reunir hoy a profesionales de todos los perfiles, en este lugar, Bizkaia Aretoa. Guretzat, erreferentzia zentru bihurtu da, bere irekieraz geroztik, hainbat alditan gure bilkura puntu izan delarik. Este año sabemos que es especial y en el ánimo de todas y todos está la agradable sensación casi extraña de poder volver a reunirnos de manera presencial. Hala ere, jakitun gara ardura handienaz jokatu behar dugula. Prebentzio neurriak errespetatuz. Gogorazten dizuegu mesedez, ezinbestekoa dela distantziak mantendu eta uneoro musuka jantzita izatea. Recordamos a los asistentes que es muy importante guardar las distancias de seguridad y, por supuesto, mantener la mascarilla durante todo el acto. La OSI Bilbao Basurto cuenta con una amplia y dilatada trayectoria como entidad investigadora y siempre se ha distinguido por su apuesta decidida por la innovación y el trabajo en equipo,
como motor de avance. Horregatik, gaurko honetan, esker ona eman eta omenaldi txiki bat egin nahi diegu bai ikerketan, eta baita ezagutzaren difusioan erreferente izan zareten profesional guztiei. Decía que nos gustaría agradecer y reconocer el trabajo de aquellas personas referentes en la implantación de nuevas y variadas fórmulas que nos ayudan a dar un servicio a la población y nos ayudan a crecer como sociedad. También sabemos que para que esto sea posible es necesario tener el respaldo de un equipo sólido, comprometido y compacto. Honenbestez, eskerrak eman nahi dizkiegu egunerokotasunean etorkizunarekin konpromezua duen erakunde sendo bat izaten laguntzen diguzuen guztioi. Con este objetivo y con un lema tan motivador como nuevos retos, nuevas ilusiones, damos comienzo al acto de hoy. Erronka berriak, ilusio berriak lemapean, Jesus Larrañaga, Bilbo Basurtuko erakunde sanitarioko zuzendari gerenteak hartuko du hitza jardunaldiari hasiera emateko. Eskerrik asko Maite Zabala, berrikuntzako teknikaria. Maite Zabala, nuestra técnica de innovación de Eibar. Tela. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Es un placer que estemos aquí, además que nos podamos ver presencialmente. Además estamos en familia. Hay mucha gente conocida y otra que habéis venido de otras organizaciones, así que benetan eskerrik asko guztioi. Los cuidados, la investigación, la atención médica, la docencia, la innovación son algo más que una tarea, un trabajo, tienen algo más en ese comportamiento profesional, tienen algo de arte. Y es así. Tiene algo de arte porque los que os dedicáis a ello, lo que pretendéis siempre es que haya satisfacción, placer, ilusión, que salgan las cosas bien. En definitiva, actuáis sobre aspectos que son relevantes para cambiarlos, para mejorarlos. En definitiva, lo que queréis es cambiar el mundo. Cuando os enfrentáis a alguno de estos retos, atenciones, hipótesis, sea el espacio en el que cada uno trabaje, estáis pensando básicamente dos cosas. ¿Se puede hacer o lo puedo hacer yo? Y lo puedo hacer yo. La mayoría de las veces es factible y lo hacéis. Por lo tanto, obtenéis resultados donde incorporáis esa pasión que convierte el quehacer en arte. Esto a veces se parece a aquello de las grandes exploraciones. Cuando queréis hacer cosas, pues surgen los hallazgos. Eso, como digo, las exploraciones, los viajes, qué será, lo que tengo que hacer, etcétera. Pero no es lo mismo que una gran exploración geográfica o un descubrimiento, porque al final, en una exploración geográfica, llegas a un sitio y te encuentras las cosas de una manera tangible y se acaba, cueste lo que cueste. En nuestro mundo, en ese mundo con arte, en ese mundo también que tiene algo de exploración, pero no del todo, aparecen muchas incertezas, es paulatino, y a veces cuando llegas tienes que seguir ahondando para seguir pensando en el beneficio de los demás. Para hablarnos de estos retos, de estas nuevas ilusiones, para hablarnos seguramente algo de exploración, de erronka berriak eta ilusio berriak, vamos a traer a un buen amigo al que le voy a dar la palabra ahora, una persona que yo le conozco desde hace algunos años y me ha demostrado a lo largo del tiempo que tiene muchas cosas de este mundo ilusionante y que pretende hacerlo mejor. Él se llama Ignacio Garitano Gutiérrez. Compartió conmigo trabajo en la OSI Araba y desde el primer momento mostró mucho de esa pasión, de esa humanidad, de esa capacidad de descubrir y de enfrentarse, saltando ese Rubicón diario, con osadía y con generosidad a hacer las cosas. El día 28 de febrero del 2020, cuando el COVID nos invadió Txagorritxu, la semana siguiente, Ignacio Garitano Gutiérrez, que es médico de familia, que tiene especialidades en epidemiología, especialista en medicina tropical, es ginecólogo, no sé cuántos idiomas tiene, pero un porrón, ha trabajado con Médicos Sin Fronteras en Sudán, en infinidad de sitios. La semana siguiente estaba trabajando en hospitalización a domicilio, estaba poniéndose EPIs, nos asesoraba. Como epidemiólogo, pues nos ayudó
además, en muchas de las decisiones, de forma que al final un día acabó siendo coordinador y portavoz para todo el tema de la pandemia. Por lo tanto, como veis, es una persona que se atrevió con un nuevo reto, con una ilusión en un momento difícil y que además pues, mostró, como decía, esa generosidad. Él y yo además tenemos algunas cosas en común, y es que su madre y la mía son garitano, no miréis el orden de los apellidos, son de Vergara, que eso también tiene mérito, y que me parece que nos ha unido durante mucho tiempo y seguro que en algún momento se conocieron. Para mí es un placer decirle a Ignacio que venga y que nos cuente cómo ven las cosas, cómo hay que seguir actuando, porque la verdad es que ha sido un ejemplo para muchos y es como vosotros. Porque estamos en familia, nos va a contar sus experiencias y nos va a dar ánimos para continuar con nuevos retos e ilusiones. Nahi duzunean, Ignacio, zure hitza da, ¿vale? Eskerrik asko, eta placer handi bat da hemen egotea. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y si me atrevo a hacer esta idea, esta otra? El problema es que a veces nos quedamos en el camino, con las ganas, no nos atrevemos, nos puede, esto siempre se ha hecho de esta manera, de esta otra, pero yo os propongo darle un poco hacer lo que hacéis siempre, darle la vuelta y seguir atreviéndonos, ¿no? Porque nos suena mucho esto de escuchar noes, de no poder avanzar en las cosas. Entonces, al fin y al cabo, innovar para mí es darle respuesta a un problema existente o a un problema nuevo o una respuesta diferente, mejor que las que existían antes, ¿no? Luego estaba mi abuelo que decía que innovar, bueno, no decía que innovar era nada, sino que encontraba siempre un problema para cada solución. Entonces, el abuelo era un crack. Bueno, para ilustrar un poquito esto, yo me he propuesto contaros algunas historias. Lo primero que me viene a la cabeza es muchos recuerdos también vinculados a la OSI Bilbao Basurto. Nosotros estudiábamos alguna asignatura optativa en la unidad y compartíamos incluso estudios con gente de enfermería. Esto para mí también fue innovar y una experiencia muy grata, ¿no? Y hubo un año en que en San Lucas, siempre en Basurto, se celebraba muy bien y había actos, y uno de los actos fue un concurso de cocina. Y un amigo mío, Alberto, se presentó con un plato que nos había cocinado previamente en el piso de estudiantes, pollo al chocolate. Estaba delicioso. Entonces yo me encontré con él y dije, hombre, Alberto, pollo al chocolate. Y dice, no, pollo al Athletic. Y digo, ostras, pollo al Athletic. Y le dieron el premio de cocina. Entonces, bueno, me pareció muy innovador cambiarle el título. Tuvo su resultado, ¿no? Entonces, voy a empezar con 3 historias que a mí me han motivado y creo que os pueden entretener un ratito. Voy a empezar con un paisano. Este señor es Manuel Iradier. Nació en Vitoria en 1854, en un entorno en una población pequeña, pero en ese momento muy ilustrada. Había tertulias, había una universidad libre, había ingenieros, había poetas, escritores. Y este chico, a los 14 años, fundó una sociedad geográfica, se llamaba La Exploradora, Asociación Euskara La Exploradora. Como digo, tenía 14 años, fue la primera sociedad geográfica de la península ibérica, anterior a Madrid y a Lisboa, en nuestro pequeño pueblo de Vitoria. Su lema, el de la Asociación Exploradora, era conocer lo desconocido. A mí me parece muy, muy inspirador, conocer lo desconocido. Su leitmotiv, su razón de existir tenía muy claro, era explorar África, esa zona que todavía en los mapas seguía en blanco, la zona del centro de África, el río Congo. Y bueno, pues estuvo unos años, lo que hacían eran salidas montañeras, excursiones por el territorio alavés,
Lo que pasa es que las documentaban, dibujaban mapas, hacían un trabajo excelente a nivel doméstico, siempre con la idea de dar el salto, ¿no? Entonces se enteró que en Vitoria paraba un corresponsal del New York Herald, un corresponsal que quizás os suene, se llamaba Henry Morton Stanley. Estaba en Vitoria porque estaba interesado en los sucesos relacionados con las guerras carlistas. Había habido un asesinato del alcalde de Campezo y entonces él, estando en Madrid, se desplazó a Vitoria a cubrir un poco esa información. Iradier se juntó con él, ya tenía 18 años Iradier, y le explicó un poquito sus ideas, ¿no? Este es Henry Morton Stanley en la famosa frase del doctor Livingstone, supongo, porque el director del periódico, también un gran innovador, se preguntó, ¿y si mando a Stanley a encontrar a Livingstone, que lleva años desaparecido, ¿no? Y bueno, es lo que hizo, le mandó a buscarle con éxito y de ahí la fama de Stanley. Bueno, pues volviendo a Vitoria, Stanley se entrevista con un joven Iradier, Iradier le explica sus planes con todo lujo de detalles. Entonces Stanley vio que no era fácil disuadir a este joven de sus ideas de exploración. Cuando le preguntó por el presupuesto y por todos estos temas, vio que lo tenía hilado, pero que era muy ambicioso. Y entonces le hizo una propuesta, porque el plan de Iradier era explorar África comenzando desde el sur hasta el norte, desde Ciudad del Cabo hasta Trípoli. Stanley le dijo que era bastante buen plan, pero le sugirió, ¿y si no comienzas por el oeste? En el mapa serían los territorios conocidos como Guinea Ecuatorial, ¿no? Y es lo que le propuso, sobre todo porque no tenía grandes medios. Y bueno, es lo que hizo Iradier. Al final se lanzó a explorar, salió de Vitoria con su mujer Isabel de Urquiola y con su cuñada, todos tendrían entre 20 y 22 años, y bueno, el resto es un poco ya historia, ¿no? Se metió por el río Muni, exploró, hizo tratados con los jefes locales y bueno, pues hoy en día todavía se habla español en aquella zona, gracias a Iradier. También hay una obra preciosa que se llama África, dos tomos en los que Iradier plasma unos estudios impresionantes a nivel antropológico. Estudia los idiomas que se hablan en Guinea Ecuatorial, los peinados, las etnias, un montón de cosas, ¿no? Es una cosa muy, muy bonita, esa os recomiendo si podéis leerla. La Asociación Exploradora, a día de hoy, existe. Se refundó en 2017 y si me permitís, me gustaría presentaros a su presidente de la Asociación Exploradora. Este es mi hermano, Miguel Gutiérrez Garitano. Pues no sé qué años tendría en esa historia. Bueno, Miguel es un apasionado. Tiene el espíritu innovador de un niño todavía, a pesar de que tiene más de 40 años. Ha sido siempre un gran lector, un admirador de las grandes hazañas, de los duelos de la historia, un romántico, siempre buscando aventuras. Una vez, recuerdo cuando éramos chavales, vino a casa diciendo que iba a desarticular una banda de delincuentes, ¿no? Que les había seguido hasta el Parque de la Florida, en Vitoria, que les había visto meterse dentro de unos arbustos, todo hombres, unos movimientos muy extraños y que estuvo a punto de desarticular la banda. Bueno, Miguel, nos alegramos de que sigas vivo porque casi te metes en un lío, pero bueno, era un chaval y no entendía todavía de qué va la historia. Miguel siempre ha leído mucho, sus aventuras empiezan en la biblioteca. Planifica, lee las fuentes antiguas, se hace preguntas. ¿Y si quedan ciudades sin descubrir? ¿Y si esas ciudades son todavía encontrables, visibles, localizables? Reúne todo ese material minuciosamente estudiado. Consulta un medio que tenemos todos en nuestro ordenador,
Google Earth, todos los visores satélite que os imaginéis, y va buscando cosas, ¿no? Entonces, os quiero enseñar aventuras que han terminado bien, ¿no? Miguel buscaba en Perú una ciudad perdida que, según las crónicas, resistió 70 años a la conquista española, y 5 viajes a Perú para, al final, encontrar en altura, a más de 4.000 metros, un templo en el cual es muy probable que se hayan realizado sacrificios humanos, porque son templos que siempre tenían la misma estructura. Esto está consultado con gente de las universidades que más sabe del mundo de las culturas incas, y son edificios exactamente iguales. A día de hoy esto pues, está notificado a los gobiernos locales, pero sigue ahí sin excavarse y sin aparecer nada nuevo, ¿no? Es una historia bonita cuyo final, al final, pudo hacerse famoso, pero vino alguien y le robó la imagen al pobre Miguel. Tadeo salió un año después de las exploraciones de Miguel, pero bueno, le ha hecho sombra. La siguiente aventura tiene que ver con Alejandro Magno. Alejandro Magno fundó un montón, creo que más de 20 ciudades en su periplo asiático, y no todas han aparecido. Entonces Miguel se pregunta si puede encontrar alguna de esas ciudades y reproduce el método que os he explicado: estudiar, leer las fuentes, un explorador italiano, otro inglés, todo lo que está disponible, ¿no? Y luego el método del satélite. En el método del satélite os quiero enseñar una tumba en la parte de la izquierda, que es una tumba conocida, excavada. Consiste en un túmulo que no es otra cosa que un acúmulo de tierra realizado de manera artificial, con una cámara interior en el centro a la que se suele acceder pues, desde un lateral. Aquí no veo bien la entrada, podría ser por aquí, un túnel que lleva a la cámara central. Bueno, pues él, buscando donde creía que podía estar, por las descripciones, una tumba macedonia, que estará seguramente en territorio griego, pues él la buscó en Pakistán y encontró esto en el satélite, ¿no? 130 metros, encajaba con la forma, y entonces, pues justo en una ventana COVID en la que se pudo viajar, hizo un viaje de una semana a Pakistán, alquiló un coche y buscó un poco esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontró? Bueno, pues encontró un túmulo, esa elevación artificial en la que se veían bastantes restos arqueológicos. Para que veáis el tamaño de la altura de esto, en su día estuvo recubierto de una muralla que se ha deshecho por los edificios que se han construido después, y es un poco lo que ha comunicado también pues, a las autoridades locales, y bueno, el problema es que a día de hoy no se puede excavar allí, y pues la respuesta de si es o no es una de las ciudades de Alejandro tardará en llegar. Encontró 2 túmulos en los lugares donde estaban descritos por las fuentes, Gucci Goravera, que había 2 ciudades de Alejandro: Alejandría Bucéfala y Alejandría Niquea. Alejandría Bucéfala sería en honor al caballo de Alejandro, que murió, no se sabe bien si en una batalla o de viejo, pero murió esos días, y allí fundó una ciudad. Y a unos pocos kilómetros, enfrente, al otro lado del río, hoy en día se llama el río Gelum, fundó otra tras la victoria de la batalla de Hispades. En esa victoria en griego se dice Nike, y entonces le llamó Alejandría Niquea. Una de las razones por las que no se descubrió antes, o no se ha descubierto hasta ahora esta localización, es que el río no tiene el mismo curso 2000 años después, se ha desplazado unos kilómetros. Miguel esto lo tuvo en cuenta. Y llegamos a la tercera historia, en la cual ya pues, hablo un poco más de mi experiencia personal. Como ha dicho Jesús, yo me pregunté enseguida, dije, ¿y si no es el primer caso, el del 28 de febrero? ¿Y si hay cientos de personas afectadas por la calle, ¿no? Era un contexto complicado. Vitoria recibía 2 vuelos semanales de Bérgamo con la compañía de Ryanair.
todavía se celebraban pues algún evento, había manifestaciones, había eventos deportivos todavía, y era un momento complicado. El primer evento que se suspendió en Vitoria fue un curso de psiquiatría que organiza mi padre con otras personas, y recuerdo que le sentó muy mal, pero yo creo que fue un acierto suspenderlo. Entonces, bueno, yo comencé, como ha dicho antes Jesús, a trabajar con un grupo de enfermería que hacían sobre todo visitas a domicilios para hacer tomas de PCRs, ¿no? Pues con los EPIs teníamos que montar, como veis ahí en la mesa, desplegábamos todo, nos vestíamos, tomábamos la muestra, nos desvestíamos, gestionábamos las muestras. Y bueno, a mí me parecía medicina de campaña, me recordaba mucho a mi experiencia africana. Fue muy intenso, yo creo que fue bonito pasado el tiempo. En ese momento, evidentemente, no tienes casi percepción o juicio. Caí enfermo, tuve fiebre, estuve 10 días con fiebre alta, nunca salió positiva la PCR, quizás porque me la tomaba yo mismo y no lo hice bien. Y esa pregunta que me corroía, ¿no? ¿Cuánta gente hay enferma? Una noche me desvelé y empecé a pensar otra vez el nexo con Basurto. Un compañero de Basurto, ginecólogo, me propuso en un pequeño congreso en Vitoria hablar sobre las redes sociales y la anticoncepción. La mañana que salía para el Palacio Europa para hablar de esto, me asaltó mi hija y, Aita, ¿dónde vas? No, pues a hablar de esto, de redes sociales y anticoncepción. 11 años. Pasé ahí unos 5 minutos explicando las dos cosas, anticoncepción, redes sociales, ya sabía lo que era. Y me dijo, Aita, ¿vas a hablar de redes sociales, de Instagram y de Facebook y eso? Y digo, sí. Y dice, pues si de eso no sabes nada. Y yo, ya, hija, es lo que hay. Bueno, y entonces os cuento esto porque en ese congreso premiamos a una residente de Basurto porque hizo una encuesta acerca de anticoncepción utilizando Instagram. En pocos días, en pocas horas, recibió muchísimas respuestas y fue una idea, para mí en ese momento, pues revolucionaria, no sé. Y dije, ¿y por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no preguntamos a la gente si estás enfermo o no estás enfermo? Entonces diseñamos hice un par de llamadas a gente que entendía de cuestionarios, un primo mío que trabaja en Madrid, y, oye, ¿tú crees que esto es factible? Sí, eso es muy fácil, yo te hago el cuestionario. Entonces, teléfono a teléfono, nos juntamos un grupo pues, de 12 personas el primer día, el segundo ya éramos 30, terminamos siendo 40 y pico, de todas las especialidades que os imaginéis, comunicación, economía, gente que trabaja con datos. Y fue una experiencia tremenda, ¿no? Hay gente en esta sala que creo que también hizo algún vídeo para promocionarlo y que la gente contestara a las encuestas, ¿no? Este es el congreso en el que se gestó la idea, y esta sería un poco la encuesta que diseñamos y difundimos con un link. Lo que tenía de bueno es que no tenía ningún dato comprometedor, solo nos quedábamos con la edad de la gente, los síntomas y el código postal de su residencia. No nos quedamos con un teléfono, ni con email, ni nada, y eso animó mucho a la gente a contestar. Obtuvimos resultados pues, fascinantes en el sentido de la tasa de respuesta de la gente, ¿no? Nos contestó el 0,5% de todo el territorio estatal. Esto no ocurre nunca, jamás, ni con encuestas electorales, ni nada. En Euskadi llegamos al 5% de la población. Y bueno, pues nos dio ideas de cuánta gente sintomática había por código postal y cosas así. Los datos siempre fueron abiertos, hubo siempre un link, nos comunicamos con las autoridades sanitarias, locales, regionales, estatales y europeas. Tuvo su momento, arrojó información, hubo un cuadro de mandos y luego ya la disponibilidad y los protocolos ya nos dieron la posibilidad en Euskadi, además muy rápido, de realizar PCRs a la gente que sospechábamos que podían tener COVID, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente fue una llamada de teléfono del departamento, yo creo que algunos ya me habréis visto en algún momento, y de ese momento recuerdo
lo que todos vosotros habéis vivido, que en cada estamento que me ha tocado trabajar en esta pandemia, la gente se ha dejado a mi alrededor la piel, ha trabajado muchas más horas de las que vienen en nuestros convenios y me llevo eso, ¿no? Me llevo el trabajo, el tesón y la valentía, ¿no? de toda la gente. Y no sé si os acordáis de una serie, Canción triste de Hill Street, que a mí me encantaba, no sé si entendía nada, era muy niño, pero me encantaba. Y este señor pues siempre despedía después del meeting matinal, la primera hora, a todo el mundo diciendo tengan cuidado ahí fuera. Me encantaba ese lema. Lo que pasa que me gusta más el de la exploradora, el de conocer lo desconocido. Y esto ha sido todo. Eskerrik asko. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido un placer escucharte y estamos muy agradecidos de que hayas podido compartir este tiempo y tu experiencia con nosotros. Programan ikus dezakezuen moduan, jardunaldiak 3 zati izango ditu jarraian. Lehenengo zati honetan, 2 mahai inguru izango ditugu, non adituek euren ezagutza elkarbanatuko diguten. Decía que la jornada a partir de ahora tiene 3 partes muy diferenciadas. En esta primera parte disfrutaremos de 2 mesas redondas, en las que los profesionales de referencia nos harán partícipes de sus conocimientos. Comenzamos con la mesa redonda Resultados en Salud. Presenta y modera Koldo Berganzo, subdirector médico de la OSI Bilbao Basurto. Egunon. Bueno, egunon guztioi, en esta mesa vamos a hablar sobre los resultados en salud. Hasta hace bien poco, a veces el enfoque del sistema sanitario era hacer más, pero ahora sabemos que lo importante es hacer mejor lo que tenemos que hacer, lo que nos encomiendan. Para esto tenemos la presencia de Gonzaga Garay, que es el jefe de oftalmología de la OSI Bilbao Basurto, y David Cantero, que es el director médico de la OSI Barrualde Galdakao, que nos van a contar la experiencia en esta medición de resultados en salud y qué es lo que tiene que aportar al sistema sanitario. Yo creo que este enfoque ya se ha realizado en otros sectores. Pues, por ejemplo, en la banca, ¿no? Tenemos la banca personal, ya ese modelo de ventanilla ha pasado a ser pues, en las mesas y una atención más personalizada. Y ya el enfoque es centrarnos en la experiencia del usuario como paciente en todo el proceso, es decir, la satisfacción y todo aquello que podamos hacer por él o por ella, pues hacerlo sin orientarnos nada más en qué es ni, digamos, nuestro reto de hacer más o hacer con lo menos más, sino todo lo que tengamos que hacer, hacerlo de la mejor manera posible y siempre de una forma humana y considerando al paciente pues, el centro del sistema sanitario. Bueno, pues sin más, le doy paso a Gonzaga Garay. Eskerrik asko. Egunon denoi. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación para participar en estas jornadas y poder hablaros sobre la oftalmología basada en valor. En la actualidad, en un servicio de oftalmología disponemos de diferentes información asistencial, aquella que proviene de los informes de alta, la que tenemos en Osabide Global, lo que tenemos en los cuadros de mando hospitalarios, lo que tenemos en las herramientas, en las plataformas tipo Business Intelligence hospitalarias o las extrahospitalarias que nos permiten comparar nuestra actividad con la de otros hospitales y con un hospital ideal. Y también disponemos de datos sobre contabilidad. Pero sobre los resultados que importan al paciente, tenemos algún tipo de información, la recogemos, la registramos y eso que disponemos de Osabide Global, en la que tenemos datos no estructurados o a través de los formularios tendríamos la posibilidad de estructurar los datos. Además, en oftalmología disponemos de un montón de dispositivos electrónicos
que nos permiten hacer un seguimiento, una evaluación de los pacientes, que nos aportan infinidad de datos biométricos, de resultados de seguimiento de los pacientes. Con todos estos datos que tenemos, debemos recoger todos los datos que tenemos para poder saber qué es los resultados que estamos obteniendo en nuestra actividad. Bueno, pues desde el Consorcio Internacional de Medición de Resultados en Salud, lo que nos proponen es que recojamos 3 tipos de datos. En este caso, este consorcio tiene para la oftalmología 2 estándares de recogidas de datos, el de catarata y el de patología macular. Y que lo que nos dice es que recojamos una serie de datos clínicos, pero los mínimos posibles, que ya están estandarizados, que recojamos también los datos sobre las complicaciones de la actividad que estamos realizando y que recojamos también los datos a través de un cuestionario de calidad visual a los pacientes. Entonces, lo que hemos hecho y hemos trabajado ha sido, a través de una plataforma externa, hemos ido recogiendo datos sobre las cirugías de catarata, datos preoperatorios y datos postoperatorios, así como datos basales demográficos de los pacientes con comorbilidades, lo que se llaman los PROM, los Patient Reported Outcome Measurement, los cuestionarios de satisfacción visual de los pacientes, y con todo esto lo que nos permite es hacer unas mediciones y unos análisis. Podemos analizar esas 3 áreas que nos recomiendan que analicemos, que son los de los datos clínicos, las de las complicaciones y analizar también los resultados percibidos por el paciente. Y todo esto lo podemos utilizar para compararnos tanto internamente cada uno de los participantes como lo podemos hacer y compararnos con otra serie de hospitales que a nivel de Europa han realizado el mismo estudio, de manera que nos permite saber cuáles son los datos epidemiológicos basales de nuestros pacientes, qué resultados estamos obteniendo y posicionarnos. En caso de necesidad, pues ver cuáles son las áreas de mejora que podríamos implementar. Y asimismo, disponemos también de un estándar set de patología macular, también a través de una plataforma externa, una plataforma web, promovida desde Australia, y lo que hacemos es estamos recogiendo en el Hospital de Basurto pues una serie de pacientes con patología macular. Recogemos los datos basales, recogemos cada una de las visitas que hacen estos pacientes con sus agudezas visuales, sus evoluciones, sus tratamientos, sus medicaciones, y lo que nos permite es ver y hacer un seguimiento de la evolución de las agudezas visuales o de la situación de la actividad de la lesión que estamos tratando. En la línea verde lo que podéis observar es qué habría pasado con la visión de ese paciente si no le hubiéramos hecho el tratamiento. También nos permite pasar un cuestionario, en este caso está en inglés, un cuestionario para la satisfacción del paciente, un cuestionario de calidad visual, y con esto volvemos a hacer mediciones. Nos vale para ver una evolución, cómo hemos evolucionado en esta patología y compararnos con el resto de los hospitales que están trabajando en este sistema. Esto nos permite, por un lado, posicionarnos, saber cuáles son los datos epidemiológicos basales y nuestros resultados a nivel de los 30, 40 o 50 hospitales que están participando en estos momentos en el trabajo. Nos permite hacer estudios de investigación, pues lo que tan de moda está últimamente sobre la inteligencia artificial, lo que reporta a nivel oftalmología, y nos vale también para determinar nichos de tratamiento, a qué pacientes les puede ir mejor un tratamiento u otro en función de sus características epidemiológicas basales. También nos permite participar en unas comunidades de trabajo, establecer un modelo de trabajo colaborativo que nos va a permitir aprender conjuntamente de las experiencias de los miembros que participan, compartir documentaciones, igualar los resultados y buscar las áreas de mejora que podamos ir implementando, realizar proyectos de investigación y comunicar experiencias o resultados. Bueno, hemos aprendido con estas 2 experiencias qué datos debemos recoger, cómo debemos recogerlos, y los hemos estado recogiendo a través de una plataforma externa. Pero esto lo podemos llevar a Osabide Global. En el caso de la cirugía de la catarata, pues, incluimos una evaluación preoperatoria, incluimos la cirugía de la catarata y los resultados posoperatorios. Como veis, pues esta sería
la recogida de los datos, los mínimos datos posibles, tanto en el preoperatorio como en la cirugía, como en el posoperatorio, y la encuesta de satisfacción del paciente antes y después. Y lo mismo con la patología macular. Realizamos un formulario de registro de tratamientos intravítreos en el que cada una de las visitas vamos incluyendo todos los resultados y luego cada uno de las Hs nos permite hacer un histórico, una evaluación, una revisión histórica en cada uno de los ítems que tengamos interés. Esto acaba en OAS, que nos da un Excel con toda la información de todos los pacientes recogidos, y lo que habría que hacer después pues es un cuadro de mandos, mejor que ese que os he presentado, para poder extraer conclusiones. Entonces, si disponemos de datos administrativos, lo que nos permitiría sería prever unas necesidades económicas de recursos materiales o de recursos humanos. Si disponemos de los datos epidemiológicos basales, nos permitiría saber orientarnos hacia una medicina personalizada, ver qué grupo de pacientes pueden responder mejor a un tratamiento u a otro. Si conocemos nuestros resultados funcionales, nos permite evaluarnos y saber qué tal estamos haciendo ese trabajo. Si conocemos los efectos adversos o las complicaciones, nos permite eliminar ineficiencias y hacer medicina preventiva. Si conocemos la calidad de vida de los pacientes, porque se lo hemos consultado, nos ayuda a implicar al paciente a que sea más participativo en el proceso asistencial, y también podemos avanzar en la formación continuada y en los proyectos de investigación que nos podrían facilitar el cambio cultural que requiere esta actividad. Y por último, entre otras cosas, pues podríamos realizar guías de práctica clínica para entrar en una mejora continua. Todo esto debería hacerse o bien con las herramientas establecidas que os he enseñado previamente, que eran las plataformas web, o con registros propios a través de Osabide Global, y para lo que además hay que sumar unos consentimientos específicos, informados específicos para la extracción de datos y la participación global con todos. Por lo tanto, debemos definir qué es lo que queremos medir y con ello intentar entrar en una cadena de mejora continua. Además, teniendo en cuenta que en oftalmología en lo que estamos trabajando es en unas enfermedades prevalentes, con unas repercusiones importantes, que cada vez van a ir en aumento porque la mayoría de ellas están asociadas al envejecimiento de la población, degeneración macular, retinopatía diabética, cataratas, glaucoma, patología palpebral. Todo eso acaba teniendo un impacto social importante, un impacto personal, psicológico, asistencial, que es muy importante y sobre el que debemos de trabajar. Para ello debemos reorientar la actividad asistencial hacia la asistencia basada en valor. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko. Bueno, egunon, no lo veo por aquí. Ay, perdona, gracias. Bueno, egunon, lehenik eta behin gustatuko litzaidake eskertzea gonbidapena hori. Mila esker Koldo, mila esker Jesus, miren. Bueno, yo voy a tratar de transmitiros un poco las líneas de trabajo que queremos desarrollar, que estamos desarrollando en Osibarro Aldegaldako, porque al fin y al cabo, como somos vecinos, igual podemos hasta colaborar y cooperar, ¿no? Bueno, efectivamente, yo voy a empezar por la máxima. Gonzalo ha terminado con las frases, yo empiezo con ellas, ¿no? Al final, la toma de decisiones tiene que estar basada en información. Podemos tomar decisiones sin información, pero estoy seguro que serán más erróneas y más aleatorias en función de la información que dispongamos para esa toma de decisiones. Sin embargo, esa información no siempre es tan evidente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Gonzaga nos ha explicado un poco la experiencia a nivel de oftalmología y hemos visto mucha información y a mí se me ocurre que el esfuerzo de, digamos, recopilar y desarrollar toda esa información, pues se puede hacer o podemos prever que es bastante, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de que nosotros como sistema sanitario, no digo Osakidetza, aquí me refiero un poco a la globalidad, normalmente
le hemos dado poco a los clínicos en cuanto a sistema de información. Es decir, les hemos dado eso, palotes, ¿no? Los cuadros de mando y los sistemas de información que se han venido desarrollando tienen que ver más con producción, con gestión, y sin embargo la materia importante a la hora de toma de decisiones en nuestro ámbito, que es el dato clínico, pues no hemos sido tan hábiles a la hora de proveer ese feedback a los clínicos, ¿no? De manera que normalmente tenemos una historia clínica. Creo que tenemos una historia clínica de lo mejor que podemos tener y solo hay que salir un poquito fuera para ver lo que están haciendo ahí fuera. Pero tenemos una historia clínica electrónica que tenemos que hacer un poco análisis de si la estamos utilizando como utilizábamos la historia clínica en papel hace 30 años. De manera que cuando queremos recopilar información de esa historia clínica electrónica, la mecánica es un poco la que hacíamos hace 30, 40 o incluso 50 años. Revisar historias clínicas y hacer palotes, y esos palotes convertirlos en bases de datos muchas veces externas al sistema e incluso, si me permitís la expresión, algunas hasta piratas, ¿no? Piratas en el sentido de que, bueno, pues hay determinada información, y ya lo vinculo un poco a la Ley de Protección de Datos, que no debería estar en bases de datos no controladas, ¿vale? Aunque es interesante que desde la perspectiva clínica tengamos bases de datos clínicas, registros nacionales, registros internacionales para generar conocimiento e investigación, de alguna manera deberíamos ser capaces que nuestro propio sistema de información de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes sea capaz de reportar esa información a los diferentes registros que necesitemos para generar conocimiento. Y para eso debemos trabajar a nivel del sistema sanitario en intentar proveer esa información a nuestros clínicos, a nuestros profesionales, para que la toma de decisiones clínicas sea lo más acertada. En este momento, y no sé si compartiréis conmigo, que la toma de decisiones clínicas normalmente está basada en la evidencia científica. Sí, queremos hacer hincapié en que nuestras decisiones están basadas en la evidencia científica, pero el volumen de información de evidencia científica que se genera hoy día es prácticamente incontrolable para ninguna persona humana. De manera que a veces no siempre estamos a la última orden, o las situaciones específicas que se plantean en la evidencia científica que leemos no siempre se ajustan a las situaciones de la práctica habitual. Con lo que gran parte de las decisiones muchas veces están basadas en la experiencia profesional individual y casi siempre en criterios subjetivos, ¿no? En ausencia de, como digo, ese punto de apoyo del sistema de información, de evidencias cuantitativas, algo en lo que apoyarme para tomar decisiones, ¿no? Los prompts, efectivamente, que ha hablado Gonzaga, son aquellas cosas que le interesan al paciente y que tenemos que incorporar a nuestra perspectiva. De manera que yo llevo poco en la dirección médica, pero sí que es cierto que cuando preguntas en términos generales a cualquier clínico sobre qué tal van los pacientes a los que les estamos dando no sé qué tratamiento, pues las respuestas pueden ir en este orden de van muy bien, en general van muy bien, o cuando preguntamos qué porcentaje de pacientes tienen un tras un pues la respuesta puede ser tan ambigua como muy pocos, o esos datos no los sabemos porque tendríamos que hacer palotes, ¿verdad? O la bibliografía dice que, asumiendo que lo que dice la bibliografía es aplicable a nuestro ámbito y a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata fundamentalmente es de nosotros como sistema sanitario qué ventajas os podemos dar a los clínicos en términos de esa toma de decisiones y de proporcionar información. En este sentido, la OSI Barrualde en 2019, un año antes de la pandemia, lo comentamos antes, ahora todo se mide por años hacia atrás de la pandemia y años hacia adelante de la pandemia, pues un año antes de la pandemia, la gerencia, el equipo directivo, pues determinó que necesitamos conformar un equipo a nivel interno que permitiese establecer una estructura de información que permitiese construir cuadros de mando con indicadores de mando clínicos, con indicadores clínicos que pudieran estar al servicio de la toma de decisiones para los clínicos, no para los gestores. A mí como gestor ahora me interesa, obviamente, que pueda determinar con el clínico cuál es el objetivo de control o de tratamiento con una determinada población, ¿vale? De manera que se estableció un grupo de trabajo en el que fundamentalmente incorporamos personas de UGS Calidad, de la unidad de investigación, de informática, matemáticos, por supuesto, a los clínicos, todo ello amparado bajo un poco la cobertura del equipo directivo. Esto que os voy a contar es importante porque ninguno de estos por separado puede hacerlo solo.
Ninguno de ellos puede hacerlo solo, necesita de los demás. De manera que en ese camino pudiésemos construir un sistema de información que fuese, lo primero, fiable. No creáis que todo lo que extraemos de OAS o OBI es información fiable y válida. Y digo fiable y válida porque muchas veces depende de quién saque un determinado dato, podemos ver un abanico de resultados y esto llama la atención en un sistema de información, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que asegurar primero que la información sea fiable y válida, que esté actualizada, que tengamos los datos no de hace 3 años o del año pasado, sino que tengamos los datos del último trimestre y que podamos ir incorporando datos de manera sistematizada y ágil. Y que en el interface con el usuario, y el usuario es el clínico, no le lancemos Excel y tablas ingobernables, sino que fuera algo atractivo dentro de lo que podemos considerar atractivo. Y aquí hay diferentes herramientas de Business Intelligence, pero que fuera rápido y ágil y que permitiese responder a preguntas de manera inmediata. La mecánica que sigue este equipo de resultados es la definición de una población diana, y esto lo establece el equipo de resultados con cada una de las líneas clínicas, la definición de las variables de interés, y esto llama la atención porque cuando nos juntamos con los clínicos y dicen, ¿tú qué información necesitas? Muchas veces la respuesta del clínico es, yo necesito toda la información. La respuesta no es toda la información, la respuesta es, ¿qué información necesito para tomar decisiones? No es una base de datos de investigación, es una base de datos, digamos, un sistema de información para la toma de decisiones. Y aquí es donde entra un poco la dinámica de los prompts y del ICHOM. Es decir, sabemos o nos están diciendo este tipo de consorcios internacionales que hay una serie de variables que son las que les importan a los pacientes y que son los parámetros clínicos que en cualquier sistema sanitario tenemos que tener en cuenta. Aprovechémoslos, incorporémoslos al sistema de información y utilicémoslos para tomar decisiones. La extracción de variables y sistematización de la información es cuestión de los informáticos y los matemáticos y de la depuración de la información. Tenemos personas en Osakidetza de 125, 135 años, que obviamente no existen, pero que están ahí en la base de datos, y nos cuentan cuando sacamos los resultados. Bien, en definitiva, este es uno de los ejemplos, no se verá bien seguramente, pero esto es un cuadro de mando orientado a los clínicos que pretende ser atractivo y que recoge, en este caso, este es el cuadro de mando de asma, y aquí hay una serie de perfiles y comorbilidades con las cuales el clínico puede interactuar. Todas estas comorbilidades están en relación a la patología de base. Aquí tenemos 7.967 pacientes con asma y tenemos un poco la definición de la población diana con los criterios que el equipo clínico ha establecido. Y aquí hay una serie de valores que puedo ir interactuando con ellos y todos los indicadores de debajo van modificándose al respecto. De manera que yo siempre puedo, en base a esos filtros, ir llegando a la población que yo quiero e incluso sacar los datos específicamente de los pacientes, ¿sí? O utilizar filtrando por medicación que está tomando el paciente, etc. Estas pestañas están en relación a esto que decía Gonzaga, digamos, del ICHOM, la definición de la población diana, digamos, aquellos aspectos que influyen en el control y evolución de la enfermedad, las complicaciones, las visitas al sistema sanitario y la supervivencia. Todos los cuadros de mando tienen esta estructura y los indicadores los define el equipo clínico en base a cada una de las patologías. Estos son los aspectos que están contenidos, en este caso es el ACT de asma, y podemos filtrar los datos por cada uno de los ítems que afectan a los prompts del paciente. Lo mismo con las complicaciones, y aquí no lo he nombrado, pero estos son los datos no de la unidad de respiratorio ni del servicio respiratorio, sino de la OSI Barrual de Galdakao. Aquí están todas las UAPs y los cupos médicos, de manera que un médico de familia puede interactuar con su población de asmáticos y sacar los indicadores e ir a trabajar con cada uno de los pacientes. Y, finalmente, las visitas al sistema sanitario. Trabajar con aquellos que se reagudizan y vienen a urgencias, aquellos que están siendo vistos en las consultas, etc. Bueno, como veis, un sistema interactivo que nos permita tomar decisiones y, en este momento, estas líneas de trabajo que tenemos desarrolladas, los cuadros de mando como el que os he enseñado de asma, los tenemos disponibles para pacientes pluripatológicos, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, y estamos ya a punto de sacar el de artroplastia de cadera. Vamos a iniciar el de la degeneración macular asociada a la edad, porque participamos en una comunidad junto con vosotros relacionada con esta patología y queremos ya también iniciar los primeros pasos para la diabetes. La mecánica va a ser siempre la misma, el poder reportar a los clínicos sin hacer palotes
información para la toma de decisiones clínicas. Y a partir de ahí ya hablaremos de ese benchmarking, ¿no? Porque nos podemos ir al plano internacional, pero yo creo que como sistema sanitario el primer paso sería que el benchmarking estuviera aquí al lado, ¿no? Y que si Basurto hace algo muy bien, o la OSI Bilbao Basurto hace algo muy bien, pues seguramente la OSI Barrualde Galdakao podremos aprender de ellos. En definitiva, esto es un camino que acabamos de iniciar y es un sendero aún muy lábil, pero tenemos que tener en mente esta perspectiva de aquí digamos, en un horizonte de 10, 15 años y que tiene que ver con que necesitamos información, necesitamos sacarle el máximo provecho a la información que ya disponemos para saber lo que pasa hoy, utilizar esa información para saber por qué pasa, esa analítica, poder utilizar esa información para hacer modelos predictivos que nos permitan en un futuro saber qué puede pasar e incluso, ¿por qué no?, más allá en el horizonte, el disponer de una historia clínica electrónica que no sea, entre comillas, tonta, sino que sea lista y capaz de aprender con una inteligencia artificial por debajo, de manera que, utilizando toda esta información, la propia historia clínica ayudase al clínico a la toma de decisiones. Sin más, esta es un poco la experiencia que estamos trabajando en OSI Barrualde Galdakao y, por supuesto, abiertos a poder participar con el resto de organizaciones de Osakidetza. Eskerrik asko. Bueno, a modo de reflexión final, me gustaría preguntaros conjuntamente cuáles son las dificultades que observáis en la implantación de estas mediciones en salud, ¿no? Orientadas a resultados en salud. Quizá es la falta de perfiles específicos como pueden ser data manager o otro tipo de apoyo administrativo, ¿no? Porque al final nos movemos en mucho dato, en mucho trabajo de fondo informático también. Y luego algo que igual es hasta más complejo, que es la concienciación de cada profesional que está implicado en digamos, a todos los niveles, ¿no?, en la asistencia del paciente, de que esto es un poco el objetivo y la transformación hacia la que tiene que derivar el sistema sanitario. Yo creo que además es muy importante cada vez escuchar más a los propios pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, qué es lo que necesitan? Porque ahí es donde nos vamos también a acercar un poco a conseguir estos resultados en salud de la forma más eficiente. Pues quería saber un poco vuestras reflexiones. Yo mismo. Pues las dificultades son innumerables, son muchas. Efectivamente, una es, primero, identificar qué datos quieres recoger. Una vez que los tienes identificados, porque lo que aportan los artículos ya publicados previamente te dicen cuál sería lo recomendable que tú recogieras, pero en ocasiones pues consideras que no pueden no tener un interés para tu actividad en ese momento. Definir los datos que hay que recogerlos, definir cuándo hay que recogerlos, definir quién los va a recoger. Involucrar a la gente en este proceso es también bastante difícil, porque a pesar de que la idea, desde luego, no es picar datos doblemente, como os he enseñado a través de unas plataformas externas. Eso pues, te vale para hacerte una idea y posicionarte para saber dónde estás y qué es lo que tienes que modificar. Te vale para aprender, pero lo que necesitas es picar el dato en el momento en el que estás haciendo la actividad asistencial, no tener que hacer más trabajo que ya suficiente tenemos. Entonces, para ello requieres de una interfaz que sea para los clínicos fáciles de utilizar, que no te digan, pues es que esto es lo que hay con la herramienta que tenemos, esto es bien, esto es lo que hay ahora, pero hagamos algo para que haya otras formas de que la propia actividad clínica asistencial diaria sea la forma en la que recoges los datos y los analices. Colaboración por parte de informática, o sea, hace falta un montón de colaboración por parte de mucha gente, como ha presentado él en el gráfico, para poder sacar en las bolas, para poder sacar adelante los proyectos. Entonces, dificultades son muchas. Yo coincido plenamente. O sea, podemos identificar problemas y los problemas tardarán más o menos o serán más complicados de resolverse o no. Pero, es decir, que haya o no matemáticos es un problema que podemos resolver.
el reto está en la cultura. En la cultura del uso de la historia clínica y en la cultura del uso de la información para la toma de decisiones. Una de las cosas que nosotros hemos comprobado con la información que yo os he sacado es que de esta manera también podemos comprobar la calidad de los datos que tenemos. Y esto en sí ya es una retroalimentación que nos permite modificar algo de lo que hacemos para que, si ese dato es relevante y es crítico a la hora de tomar decisiones con los pacientes, podemos solucionar la manera en que recogemos ese dato. Tenemos herramientas dentro de la historia clínica que nos van a permitir estructurar la información. Aunque por el camino nos vamos a encontrar que seguramente podremos ser capaces de incluso analizar información no estructurada, pero bueno, a lo que estamos acostumbrados es a lo estructurado. ¿Vale? Y que esa cultura del feedback del uso de esta información pueda mejorar la utilización de la historia clínica. A mí me sorprende mucho, bueno, a mí yo creo que tendréis vosotros también la experiencia de que no ayudamos mucho tampoco en la formación de nuestra propia historia clínica. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo en ayudar a los clínicos en el uso de la historia clínica. A mí, la gente va descubriendo cosas en la historia clínica y de repente pica aquí y dice, uy, pues esto no lo había visto nunca. Si eres un poco, digamos, curioso. Vale, entonces yo creo que los problemas, y es cierto que esto solo los clínicos necesitas a los informáticos, necesitas el sistema de información, necesitas el matemática, necesitas a un compendio de perfiles que van a ser necesarios para que esa información esté disponible. Y ese es el camino que hay que recorrer. Bien, es que casco a los dos y nada, bueno, este era un poco el contenido de la mesa. Es que casco. Gracias a todos, ha sido un placer escucharos. Damos paso a la mesa de laboratorio mixto de investigación translacional en cáncer de próstata. Verónica Tiscar, responsable de la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto, nos presenta a los integrantes de la mesa. Bueno. Egunon denoi, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la siguiente mesa redonda en la que contamos con los doctores Miguel Unda, jefe de Servicio de Urología de la OSI Bilbao Basurto, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya, y el doctor Arkaitz Carracedo, investigador del CIC Biogune. Van a presentar la constitución del primer laboratorio mixto de cáncer de próstata de Euskadi. Es realmente un hito y un punto de inflexión importante en la investigación translacional y consolida así una larga trayectoria, como nos contarán ahora, de más de 10 años de recorrido. Abre un horizonte con nuevos retos, nuevas posibilidades en nuestro contexto. El convenio entre las tres entidades, la OSI Bilbao Basurto, el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya y el CIC Biogune, se firmó el pasado mes de octubre. La medicina personalizada es, sin duda, una de las principales líneas de investigación para los próximos años. Viene así avalado también desde Europa, desde el Instituto de Investigación de Salud Carlos III, y tiene realmente una importante relevancia y trascendencia al permitir adaptar los tratamientos a las características individuales de los y las pacientes. A continuación, el doctor Carracedo, Arkaitz Carracedo, nos va a hacer una presentación breve para situarnos y resumirnos toda la trayectoria, como les comentaba, de los últimos 10 años. Eskerrik asko. Muy bien. Egunon a todos. Pues, Miguel y yo hemos preparado un poco una presentación, casi una cronología, una historia de primero, ¿qué es un laboratorio mixto o cómo se ha concebido y de dónde viene, ¿no? Y creo que hemos tenido charlas esta mañana de qué es innovar y que innovar tiene muchos colores y muchas formas. Yo creo que en este caso quizá el laboratorio mixto es una manera de innovar más buscando unos paraguas de administración y gestión que nos permitan hacer una investigación que sea mucho más rápida y mucho más dinámica para llegar al paciente. Todo lo que hemos hablado en la mesa anterior aplica a que hay que buscar mimbres para poder facilitar que la investigación sea
bidireccional, que sea rápida, que tenga los interlocutores que son necesarios para que las respuestas sean lo más actualizadas posibles y que al final sea un proceso en el que la salud mejore trabajando a todos los niveles, desde los datos, la atención médica, psicológica del paciente en el contexto de cáncer esencial, la tecnología, la infraestructura. Entonces, en el contexto del laboratorio mixto, empezaré cuando teníamos que definir cómo hacemos para trabajar más y mejor en el contexto de la investigación de cáncer de próstata. El laboratorio mixto lo definiríamos como una estructura. Es una estructura, es un paraguas, es una manera de poder trabajar en conjunto, que integra investigadores básicos, investigadores, en nuestro caso, si intentamos defender siempre que hacemos investigación impulsada por la curiosidad. A veces necesitamos generar resultados, hay momentos en los que la innovación tiene que tener una dirección muy clara, creo que la pandemia es un ejemplo claro, pero si no hay curiosidad, si no hay ganas de explorar en sitios donde quizá no miraríamos, solo vamos a encontrar aquello que esperemos. Investigadores de CIC Biogune e investigadores clínicos del OSI Basurto, del Servicio de Urología. Para desarrollar áreas de investigación. De nuevo, la investigación en el contexto del cáncer de próstata, que es en lo que nosotros trabajamos, necesitamos abordar diferentes áreas de investigación que os contaré. No solamente el tratamiento del paciente con cáncer de próstata, sino muchos de los aspectos que son necesarios para mejorar la curación de la enfermedad. En un proceso bidireccional, y esto es fundamental. En la investigación muchas veces nos encontramos con barreras que se deben a la preconcepción que hay de cómo trabajamos investigadores básicos y clínicos. Y es que nosotros pedimos muestras, nos dan muestras, analizamos muestras y luego sale un artículo, sale... Este no es el proceso, es un proceso, es algo muy práctico, pero para crecer en investigación necesitamos una comunicación bidireccional. Saber las necesidades clínicas, dónde están las preguntas del día a día, plantear las tecnologías que pueden ayudar a responder esas preguntas o generar preguntas nuevas que cada uno por separado quizá no generaríamos en el servicio de urología de Basurto, pero también con el servicio de patología, con enfermería, con los investigadores básicos, los que hacemos investigación experimental, pero también los que hacen gestión de datos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, fomentar la investigación traslacional. Y traslacional no viene de traducir, sino de trasladar. Una investigación que se mueva del laboratorio a la clínica, al paciente, a la cama del hospital y de vuelta al laboratorio para seguir fomentando una investigación actualizada. Impulsar la formación de doctores. El perfil MD-PhD, los investigadores clínicos con un perfil de formación de investigación básica son digamos, una joya en la investigación en oncología, porque son perfiles que tienen mucha más plasticidad y mucha más capacidad de responder a preguntas. Para eso necesitamos generar un entorno en el que podamos atraer investigadores clínicos al laboratorio, a la pollata, a las técnicas moleculares que luego se puedan aplicar. Y desarrollar e impulsar la medicina de precisión en oncología. Si algo va a ayudar a paso a paso ir curando más y más pacientes y más tipos de cáncer es la medicina de precisión, el entender que el cáncer no es una enfermedad, son múltiples enfermedades, que hay que partir el pastel en trozos más pequeños, que hay que identificar cuáles son las variables que tenemos que mirar para poder definir cuál es el mejor tratamiento, el mejor método de diagnóstico o la mejor manera de seguir o anticipar el pronóstico de un paciente. Y para eso promoviendo las tres áreas que luego os voy a contar, la biología computacional, preclínica y clínica. Entonces, ¿cómo nace la necesidad? Nace de esta diapositiva. Yo llegué a Biogune, que está en el Parque Tecnológico de Zamudio, en 2010 y yo venía de Estados Unidos de hacer una investigación dentro de los hospitales con oncólogos, con clínicos de diferentes áreas. Estábamos puerta con puerta
Y cuando llegué aquí, pues la distancia en coche a Basurto son en torno a 20 minutos y esto para la investigación es matador, porque lo único que puedes hacer aquí es pedir una muestra, que te traigan una muestra y hacer tu investigación, pero no puedes crear, no puedes buscar sinergias. Entonces, teníamos que llenar ese hueco y lo hemos hecho a lo largo de los años de diferentes maneras. Por un lado, empezando con la colaboración, con ese sistema más sencillo de tender puentes, y os contaremos cómo. Luego, con integración y el laboratorio mixto, que nace como una fusión, lo más integrado que podemos estar. Entonces, ¿cómo es esta idea de colaboración? Sabíamos que teníamos que rellenar este hueco. Con el servicio de urología nos empezamos a reunir y empezamos a pensar cómo sentar los pilares de una investigación que a futuro pudiera añadir valor al servicio y al laboratorio. Y no solo a nosotros, sino a otros investigadores del Estado o de otros países. Y lo primero que pensamos es, necesitamos un puente. Y el puente en ese momento era una estructura que también nacía en Basurto, que era el biobanco. El biobanco es esa estructura que tiene la función de puente, de gestionar las muestras y los datos clínicos, de asegurar que se hace todo con el rigor ético necesario y que las muestras están bien preservadas y además nos dan la capacidad de que las muestras no sean muestras que se recogen y se utilizan, sino que realmente generemos un proyecto, un banco de muestras que sirva para nosotros, para los investigadores clínicos y para otros investigadores. Entonces, aquí la estructura, el abanico es un poquito más grande, está implicado mi laboratorio como parte de Biogune, están el servicio de patología, de urología, el biobanco y además enfermería, estaba la secretaría del servicio que hacía una labor fundamental también en hacer una trazabilidad de los pacientes que podían ser enrolados en el estudio y nos planteamos que prácticamente cada persona que fuese al servicio y que fuera a ser intervenido quirúrgicamente, fuera por un tumor de próstata o por hiperplasia benigna, por una cirugía para aliviar sintomatología, se le ofreciera participar en el estudio. Y de esa manera pudiéramos recoger de una manera ordenada, antes he hablado de los datos, hay que saber qué datos añaden valor, pues tener los datos clínicos, datos biométricos, peso, altura, índice de masa corporal, datos bioquímica de sangre de esos pacientes, muestras de orina y de sangre, tejido disponible después de la cirugía de excedente diagnóstico y luego seguimiento clínico. Y si multiplicamos esto por 10 años, pues tenemos 2.000 personas que se han enrolado y tenemos un banco de muestras de hasta 2.000 personas en las que tenemos un seguimiento clínico y esto permite que año a año este banco de muestras cada vez tenga más valor y nos sirva para seguir generando conocimiento. Esto, por ejemplo, ha supuesto la primera tesis doctoral que hemos dirigido en el servicio de urología, que se ha basado simplemente en coger estos datos y mirarlos y generar el circuito, mirar los datos y decir, bueno, ahora, ¿qué factores pronósticos o qué puede determinar que un paciente le vaya mejor o peor después de la cirugía con un cáncer de próstata? Este es uno de, para mí, los datos fundamentales y es que estos son dos ejemplos de artículos que hemos publicado. No es por la temática que son relevantes, sino porque los autores que veis con una estrellita que están aquí son autores que tienen una contribución equiparable, son los primeros autores del estudio y tenemos, pues en este caso, la patóloga, está una persona del biobanco, está una persona de mi laboratorio y está una persona del servicio de urología como primeros autores. Esto es esa idea de sinergia. Lo mismo que veis aquí. Gente de diferentes servicios, de diferentes entidades que buscan un objetivo común y que tienen impacto y que se benefician de esa investigación. El segundo paso fue el generar una estructura mucho más integrada, que ya tuviéramos un paraguas común. Y esto lo permitió el CIBER, que es una estructura, es el Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III. Hay CIBERes que se encargan de diferentes áreas temáticas dentro del Estado. Se generó en 2016 el CIBER de Oncología y nosotros conseguimos entrar como grupo. Es una estructura de 50 grupos en toda España. Entramos como grupo y es un grupo que está formado
por Miguel, que está formado por el Servicio de Urología, por mi servicio, hay gente del Servicio de Patología de Basurto y luego hay investigadores a nivel nacional con los que hemos colaborado estrechamente, que son expertos en metástasis o en células no tumorales dentro del tumor. Una estructura más amplia y que además ya nos identificaba, ya éramos algo común. Y esto nos ha permitido optar a algunas de las fuentes de financiación más ambiciosas a las que se puede optar en el Estado. Ya sea del Ministerio, de la Asociación Española contra el Cáncer o de otras entidades privadas como la Fundación La Caixa. Y a partir de este año, y en medio de la pandemia, una de las cosas que haces cuando también tienes otros 30 frentes es seguir pensando en qué otras estrategias se pueden llevar a cabo. Y surgió la idea de dar un paso más. Tenemos que dar un paso más y tenemos que intentar tener un paraguas que tenga más visibilidad y que sea estratégico. Y en ese contexto se plantea la generación del Laboratorio Mixto de Investigación Translacional de Cáncer de Próstata, que es muy largo, justo ahora estamos hablando que hay que buscar un acrónimo que sea más cortito, pero que pretende ser una estructura unitaria que aborda diferentes entidades de investigación translacional, que traslada, que mueve el conocimiento de un lado a otro y enfocado en cáncer de próstata. ¿Qué pretendemos? Ser un laboratorio integrado y multidisciplinar. Tenemos investigación básica, investigación clínica, pero además hay que añadir otras disciplinas. Una afiliación conjunta, que nos identifiquemos bajo un mismo paraguas administrativo y que incluso los fondos que podemos conseguir por diferentes vías puedan ir a una bolsa común que nos permita llevar a cabo iniciativas. Hablaban antes de lo importante que son los datos y la gente que gestiona datos para ello. A veces, el buscar fondos por diferentes vías y poder ponerlo en un mismo saco nos puede permitir tener personas dedicadas a gestionar todos esos datos que estamos generando. Y un plan estratégico. Esta es la afiliación, tal y como la tenemos ahora. Es una estructura de Basurto, CIC Biogune, bajo el paraguas y la acreditación del Carlos III de Biocruces Vizcaya. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? 3 áreas prioritarias. Bioinformática de cáncer de próstata, esto es manejar datos. Tenemos multitud de datos, no solo clínicos y epidemiológicos, sino también moleculares, de tumores, de pacientes con cáncer de próstata, de los que sabemos cómo les ha ido después. Y eso nos puede servir para aprender cómo se pueden separar esos pacientes y darles un tratamiento más personalizado. Entonces, desarrollar más el área de la bioinformática. Llevamos más de 6 años con personal informático dedicado a desarrollar herramientas de análisis de datos y queremos potenciar eso. Un área de investigación preclínica del cáncer de próstata. Nosotros no tratamos pacientes, pero sí tratamos pacientes pequeños, que son los ratones que tenemos en el laboratorio y que también desarrollan cáncer de próstata de una manera muchas veces muy similar a la que lo desarrollan los pacientes y en los que podemos entender qué fármacos, qué sistemas, qué métodos y qué procesos son los que regulan el desarrollo del cáncer. Esto llega hasta un punto en el que incluso se implantan tumores derivados de un paciente en un ratón para poder hacer el tratamiento antes de tratar al paciente y saber que puede funcionar mejor. Y por otro lado, impulsar los ensayos clínicos, especialmente ensayos clínicos en fase 1, en el contexto de lo que aprendamos y lo que el campo nos vaya dictando. Y eso es lo que os queríamos contar dentro del trabajo que venimos haciendo los últimos 10 años. Gracias. Es que ricasco, Arkaitz, por la exposición. En primer lugar, felicitaros, ¿no?, por todo este trabajo desarrollado durante 10 años, que no finaliza aquí con la creación del laboratorio, sino que es un punto de partida y continuación, ¿no?, durante los próximos años. Bueno, me gustaría para las personas que hoy nos están escuchando, ¿no?, quizás pueda ser también ejemplo para otros profesionales, otros investigadores e investigadoras que ahora mismo estén pensando, ¿no?, esto en mi servicio, en mi especialidad con nuestros pacientes, podríamos también desarrollar algo similar. La creación del laboratorio mixto, ¿cuáles fueron los motivos, ¿no?, que os llevaron a plantear? ¿Cómo llegáis a ese punto de inflexión de decir tenemos que ir un poco más allá, tenemos que consolidarlo, ¿no?, como darle santidad? Bueno, la idea surgió de que hasta ahora lo que estábamos haciendo era colaborar, ¿no? Entonces dependía de la buena voluntad de las personas.
de la buena voluntad de la gente de Basurto, de la buena voluntad de CIC Biogune. Pero claro, esto no puede depender de las personas, porque yo me voy a jubilar dentro de 2 días y esto a lo mejor se queda en el aire. Y yo tengo el recuerdo, hace 20 años, una cosa así, que contacté con una empresa tecnológica de Zamudio también y empezamos a estudiar y desarrollar temas de tumores de vejiga. Y llegamos incluso a tener una patente que se vendió, que la compró una empresa catalana que luego no la comercializó, pero bueno. Y de repente el director científico de esa empresa le fichó otra empresa y desapareció. Y todo eso se quedó en agua de borrajas. Entonces, depender de las personas, de la colaboración, pues de forma no gratuita, pero simplemente poniendo todo de tu parte y que un día te jubiles y se quede todo fuera, hay que crear una estructura para que eso no suceda, ¿no? Porque a lo mejor Arcaiz se vuelve a Estados Unidos y justo antes de jubilarme yo, y entonces, imagínate, ¿no? Entonces, este laboratorio lo que pretende es crear una estructura que no dependa de las personas. Eso ha sido la idea fundamental para crearlo. Luego, aparte de que no había nada similar, no solo en Euskadi, sino en todo el Estado, aunque ahora nos han copiado en Málaga. Incluso en Europa, hasta donde yo sé, por lo menos. Hay algo parecido en Londres, pero poco más. En Estados Unidos sí hay mucho, ¿no? Pero el motivo fundamental es que no dependa de las personas. Muy bien. ¿Qué implicaciones consideráis que tiene, primero para vosotros como investigadores, para las instituciones, ¿no?, que representáis también, para la OSI Bilbao Basurto, para el Instituto de Investigación Sanitaria, para CIC Biogune, y después os diría qué impacto tiene en los pacientes, ¿no? Hablamos de investigación translacional, finalmente lo que nos preocupa a todos los que estamos aquí es que lleguen a nuestros pacientes. Bueno, yo puedo hablar de los pacientes, bueno, puedo hablar de todo, ¿no? Pero lo que ha supuesto para el servicio de urología es ordenar el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente de todos, más frecuente que el de mama en la mujer, lo hemos ordenado. Lo hemos ordenado porque antes sí que es cierto que tampoco había demasiados tratamientos para el cáncer de próstata, porque era la cirugía, algo de radioterapia y tratamiento hormonal, no había más. Pero estaba distribuido por todos los ambulatorios. Todos los urólogos trataban, porque lo que digo, no era muy complicado tratar un cáncer de próstata, y estaba todo desperdigado. Lo que hemos hecho es crear una consulta específica de cáncer de próstata en Basurto y hemos ordenado el cáncer de próstata. Lo hemos ordenado y además, como lo ha dicho Arcaiz y se ha dicho en la mesa anterior, ¿no?, tenemos 2.000 pacientes con cerca de 400 ítems de cada paciente, 400 datos de cada paciente. Es decir, eso es un Big Data que lo podemos utilizar para lo que queramos y de hecho lo estamos utilizando, ¿no? En cuanto a los pacientes, la verdad es que ha sido para ellos el tener siempre alguien referente en la consulta a la que acuden y no estar en el ambulatorio cada día que pasaba uno, le veía uno distinto. Yo creo que es importante. Al final, para nosotros, desde el punto de investigación, si miramos para atrás, es un proceso exponencial en el que todos estos pasos lo que te permiten es realmente abrir más puertas. Si antes nos planteábamos responder preguntas concretas en el servicio, nosotros empezamos diciendo, bueno, es que necesitaría mirar este tipo de caso de patología para poder responder a una pregunta concreta. Ahora ya no hacemos estas preguntas. Ahora lo que preguntamos es, ¿qué circuito clínico tenemos que establecer para que una muestra llegue fresca a Basurto y se pueda implantar en un ratón y ese ratón se pueda tratar? Y venga el residente que está haciendo la recogida de esa muestra y lo implante él en el ratón. Son aspectos de formación que generan recursos que están en la base, digamos, que hemos invertido un poco el esquema de ir a la punta, a la pregunta final y a lo muy concreto para lo que es la colaboración más al uso
a ir a la base y a crear, a formar y a generar infraestructura para que las preguntas sean mucho más amplias. Ahora hay mucha más capacidad de atraer, por ejemplo, industria biotecnológica que ya tiene herramientas que quiere probar y que quiere entender en qué contexto clínico pueden ser más útiles. La infraestructura que vamos creando da valor a eso para que al final el proceso sea más rápido. Tú lo decías, el objetivo es que llegue al paciente. Es el objetivo, es la visión, pero tenemos que tener objetivos concretos que sean ir construyendo para que al final esa carretera sea una autopista y no sea una carretera secundaria. Perfecto. ¿Qué consejos daríais a otros investigadores de la OSI, de otras organizaciones? ¿Qué les aconsejaríais si se quieren embarcar en algo similar? Bueno, a mí consejos no me gusta dar. Yo puedo dar ideas. Y esta idea es absolutamente reproducible. Es decir, que se animen a pelear por algo parecido. Te vas a encontrar muchos palos en la rueda, ¿no? Por el camino, pero se puede llegar a conseguirlo. Entonces, esto da visibilidad, esto da resultados. Yo creo que es reproducible y los que estén interesados en investigar, que no son muchos, entre los clínicos, yo creo que esto es un hito importante para que ellos tomen como muestra. Ya para ir finalizando, hace unas semanas en una conversación que tuvimos, Miguel, comentábamos, ¿no?, que a veces cuesta enganchar en investigación a las siguientes generaciones, ¿no? ¿Cómo podemos animar para que haya más investigadores noveles, más investigadores emergentes que sigan este camino y que haya ese relevo generacional que comentabas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada, la última pregunta para finalizar ya. Porque lo primero que hay que hacer es cambiar el programa docente en la UPV. O sea, cómo se enseña la medicina, me parece que hay que darle una vuelta de arriba abajo, porque esto no se toca más que de pasada y debería tocarse prácticamente en todos los cursos de medicina. La administración, que nosotros por suerte el Gobierno vasco aquí invierte más que en otros sitios, pero que al final es muy poco, eso también habría que cambiarlo. Osakidetza tiene que apostar por la investigación en cuanto a reconocimiento. Y se puede reconocer, ya sabemos que no nos va a dar más dinero por investigar, pero se puede reconocer en las OPEs. Es decir, el que investiga tiene que tener un reconocimiento. Tiene que, no sé cómo, liberar, yo qué sé, cuánto tiempo al día o a la semana o al mes para que se pueda investigar. No sé, Biocruces Vizcaya, hay que darle una vuelta para que no sea solo un ente físico, administrativo, que para los clínicos la percepción que tenemos es que es simplemente recaudatorio. Y luego, pues los medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantísimos para que den visibilidad a todas estas cosas. Es decir, que cuando, yo qué sé, se lesiona un jugador del Atleti y yo tengo la insignia de oro del Atleti, o sea que llevo más de 50 años de socio. Aparece a páginas completas, ¿no? Cuando hay un logro importante de una investigación, sale, en un cuadrito pequeño. Bueno, excepto Arcaich, que cuando le dan un proyecto europeo sale a toda plana. Pero, quiero decir, todo eso, al final, si movemos todo eso, que es, pues te puedes imaginar cómo hay que mover todo eso, se conseguiría que la investigación calase en los jóvenes y que no cala. O sea, no cala. Yo quería añadir que Miguel tiene toda la estrategia, esa visión estratégica en el aspecto práctico también. El laboratorio mixto tiene como objetivo generar ese hueco para que investigadores en estas áreas que hemos comentado, investigadores emergentes, investigadoras emergentes, lo lleven a cabo. O sea, que donde hay, generando el espacio, luego se puede priorizar
mientras se trabaja en todos estos aspectos que son esenciales para, de nuevo, para ir a la base. Sí. Una cosa nada más. Añadir que esto lo que nos va a hacer es, cuando consigamos la estructura física de la unidad de investigación en Basurto, que los clínicos toquemos la investigación. Porque no puede ser que vayamos a Barroalde a 15 kilómetros, a Cruces, yo qué sé, a la UPV, ¿no? Vamos a tocar la investigación y eso va a animar a la gente. Bien. Agradeceros a los dos vuestra participación. Por supuesto, tenemos todavía mucho que construir. Me voy a quedar con una frase de Arcaich, ¿no? Quizás más que carreteras vamos a pensar en autopistas. Yo creo que esto es ir construyendo ese camino para que entre todos, pues efectivamente, ¿no?, la investigación y la innovación coja esa magnitud que todos queremos y deseamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Bigarren atal honetan, gure erakunde barruan sortu eta aurrera eramandako 5 proiektu ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. En esta segunda parte, os presentaremos 5 proyectos de carácter muy diverso que creemos de gran interés. Proiektuen aurkezpen hasi aurretik, Bilbo Basurtuko esiko pertsonek komunitate zientifikoari egiten dioten ekarpena azpimarratzea gustatuko litzaiguke. Gure lankide eta liburutegiko arduradun den Begoña Lejonak 2020ko memoria zientifikoan jaso duenaren arabera, aurten 226 artikulu publikatu dira, non 176 inpaktu faktore dunak izan diren, eta 122 Q1 eta Q2. Horietatik 55ek Bilbo Basurtuko esiko lehen autorea zuten. Hacía mención, antes de dar paso a nuestros ponentes, a la gran aportación que las personas de la OSI Bilbao Basurto hacen a la comunidad científica, recogida en la memoria científica que Begoña Lejona, nuestra bibliotecaria, realiza cada año. En el año 2020 se publicaron 226 artículos, de ellos 176 con factor de impacto y 122 con Q1 y Q2, en los cuales 55 tenían como primer autor a un investigador de la OSI Bilbao Basurto. En cuanto a la presencia en congresos nacionales e internacionales, a pesar de la drástica reducción de este tipo de eventos debido a la pandemia, contamos con 176 aportaciones en reuniones científicas. Zuen atentzio osoa eskatzen dugu une honetatik aurrera. Gure lankideen azalpenak entzun ostean, zuen laguntza behar bai dugu. Comentaba que es muy importante que estéis muy atentos porque tras estas presentaciones os vamos a solicitar vuestra colaboración. Daremos un premio para aquel proyecto que a vuestro juicio tenga más relevancia, aporte más valor o sea más innovador. Para ello, tras las presentaciones, haremos una votación a la cual os invitamos a participar. Jarraian, Rubén García, Txurdinaga Osasun Zentuko pediatrak, bere proiektuaren aurkezpena egingo digu. Osasun profesionalen jarrerak, percepzioak eta jokabideak lanean egiten den euskararen erabileraz. Osasun zentrotik erakundera. Egunon, eskerrak emanez hasi nahi dute hitzaldia, alde batetik zuzendaritza taldeari, Mirenek proiektuaren berri jakin bezain pronto gonbidapena luzatzeagatik, eta bestetik jardunaldia antolatzen ibili zareten guztioi. Hasi nahi dut zuen parte hartzea eskatuz, eta eskatu nahi dizuet, jakin nahi dut ea zeintzuk izango zinatekeen gai aurkezpena jarraitzeko horrela jarraituz gero, ezta? Diapositibak euskeraz, barkatu gaztelaniaz, eta diskurtsoa euskeraz, mesedez altxatu eskuak. Aldaketarik egongo litzateke euskeraz jarraituko banu eta diapositibak elebidunak izango balira. Mesedez altxatu eskuak. Y para finalizar, ¿quiénes seríais capaces de seguir la presentación si el discurso continuase en castellano, aunque las diapositivas estuviesen en euskera? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Era solo una forma muy breve de empezar la presentación haciendo alusión al estrés lingüístico que sufren las personas o que sufrimos las personas bilingües en la comunidad cuando nos tenemos que enfrentar en cada acto comunicativo a la decisión de qué idioma emplear. Hitza da gure lantresna nagusia. Nuestra herramienta fundamental de trabajo es la palabra.
Entre las dos ediciones o ejercicios sociales del Euskara al Día, en el 2018 y en el 2020, tuve la oportunidad de participar en el primer curso posgrado de la Universidad del País Vasco y la Universidad Vasca de Verano, la gestión de las lenguas en la asistencia sanitaria, el euskera en la comunicación clínica. El trabajo que os voy a presentar es el trabajo de fin de posgrado que realicé entonces. La base para el mismo fueron, o lo que me dio la idea, fueron una serie de sesiones formativas que Quique Amorrariz, presentador y sociolingüista, había llevado a cabo con personas de la organización que ostentan cargos de representación, bien en direcciones o en mandos intermedios, ¿no? Dos de sus conclusiones fundamentales eran, por un lado, que existía un alto grado de acuerdo en relación a determinadas afirmaciones sobre el uso del euskera en la organización como profesionales sanitarios y que el principal obstáculo para un mayor uso del mismo era la inercia o la falta de costumbre, ¿no? Me planteé así la necesidad de hacer un estudio con 4 objetivos fundamentales. Por un lado, el medir el conocimiento del euskera y el uso del euskera en los profesionales sanitarios, así como sus opiniones, percepciones y actitudes y sus necesidades formativas. El comparar estos datos con los datos que había recogido en su momento Quique Amorrariz, que pudiera servir también como sensibilización y para provocar la reflexión entre todos los profesionales sanitarios y, de paso y de forma secundaria, para dar a conocer algunas de las herramientas corporativas para un mayor uso del euskera. Para ello, y dada pues que nos encontramos en mitad de una pandemia y las dificultades también de tiempo para abordarlo, pues hice una encuesta online entre los compañeros y compañeras del centro de salud. Era una encuesta anónima que se rellenaba en unos 5 o 10 minutos aproximadamente, bilingüe, y que tenía 3 apartados. Pues por un lado, el perfil personal y profesional de los participantes y el conocimiento del euskera. Por otro lado, el uso del euskera en el entorno sanitario, en el entorno profesional, y el conocimiento de distintas herramientas y recursos corporativos disponibles. Y por otro lado, pues el conocimiento de esas actitudes, percepciones y opiniones al respecto. Era consciente de las 2 principales limitaciones, la fundamental, el tamaño de la muestra, pero también que el cuestionario dejaba fuera del mismo pues algunos otros aspectos que quizás habría sido interesante analizar, pero que habrían alargado considerablemente el cuestionario, ¿no? Tenéis ahí los datos de la participación. Pues aproximadamente un 50% de la plantilla, una inmensa mayoría mujeres, y del ámbito de la enfermería son quienes principalmente participaron. En esta otra diapositiva, pues además del mismo, pues que algo más de la mitad de la población relativamente jóvenes, por debajo de los 44 años, y 2/3 con contratos eventuales o interinidades. Y en cuanto a los resultados propiamente dichos, un 85% de los encuestados, su lengua materna era el euskera, y actualmente, tanto en casa como en entornos informales, también cerca de un 90% es el castellano, y actualmente un 90% es su idioma fundamental hoy en día. Preguntados sobre los estudios básicos realizados, pues cerca de un 40% tiene estudios en euskera, y más de la mitad de los encuestados refiere tener en su posesión acreditado el perfil 2 o 3, que son los que habilitan para poder trabajar en las plazas perfiladas, por lo menos, ¿no? En cuanto al uso del euskera en el entorno profesional, sigue siendo el castellano el idioma fundamental, tanto con pacientes o usuarios como entre compañeros de trabajo, y llama la atención, por un lado, pues la forma un tanto reactiva de esperar cuál es el idioma del interlocutor a la hora de decidir en qué idioma participamos. Y pues no faltan también incluso quienes directamente, y a veces de forma no adecuada y no correspondiente a los criterios corporativos del uso de la lengua, pues se pide que el interlocutor pase a hablar en castellano, ¿no? 2/3 o hasta 3/4 de los encuestados afirmaban no conocer o conocer de manera muy superficial ciertos recursos como las guías de
de conversación en euskera, los criterios corporativos de uso del euskera o el propio plan de normalización del euskera en Osakidetza. Y luego había un par de preguntas en las que lo que se pide es conocer cuáles son tus propias dificultades para utilizar o no el euskera. En esa, la mayoría de la gente lo que identificaba son factores externos, ¿no? El ambiente no ayuda, y contrastaba un poquito con cuando se hacía la misma pregunta sobre el resto de compañeros, ¿no? ¿Por qué crees que tus compañeros no utilizan más el euskera? Y ahí los factores que se identificaban eran más de tipo interno, bueno, pues posiblemente por falta de miedo o pensar que podrían equivocarse, ¿no? Y esos datos, bueno, pues de alguna manera se contraponen o por lo menos son dispares respecto a lo que recogían los datos que había recogido en su día Quique Amonarriz. Cerca de 3 de cada 10 considera que los recursos formativos actualmente son suficientes en Osakidetza. 1 de cada 4 personas solicitaba sobre todo cursos de capacitación y prácticamente 1 de cada 7 eran los que solicitaban bueno, pues, mayor posibilidad de cursos de alfabetización en euskera, ¿no? Y preguntado sobre el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones, que este era el cuadro, la tabla que os presentaba al inicio, de los datos recogidos, que al principio no lo veía muy claro y decidí en un momento trasladarlo a una gráfica pues, de este estilo, ¿no? En color azul y rojo aparecen las personas que han mostrado o que mostraron en su día un grado de acuerdo muy alto o alto con las afirmaciones que se recogían, ¿no? Y, sin embargo, en nuestro centro los datos son estos, ¿no? No me voy a parar en cada uno de ellos, pero es evidente que el color rojo y azul, desde luego, pues, son bastante menores que en el cuadro de arriba. El mayor grado de acuerdo aparecía en la necesidad o en la valoración positiva de identificación de profesionales y pacientes bilingües, por un lado, y en la necesidad de garantizar el bilingüismo. Voy a saltarme estos datos y voy a pasar un poco a las conclusiones o a la discusión, que prácticamente era recoger los datos. Y las conclusiones fundamentales del estudio era pues, que, igual que en la sociedad, existe un gap considerable entre el conocimiento del idioma por los profesionales sanitarios y su uso en el entorno profesional. Que la actitud fundamental es de tipo reactivo y no siempre conforme a los criterios corporativos del uso del euskera, que sería necesario difundir más y mejor los recursos corporativos disponibles entre los profesionales, que existe una conciencia escasa sobre la importancia en que las barreras lingüísticas afectan tanto a la calidad como a la seguridad en la asistencia clínica, y esto hace pues, que sea necesario trabajar en el ámbito de la sensibilización y la formación para poder caminar hacia una oferta activa, que las opiniones de los profesionales de a pie y de quienes tienen cargos de responsabilidad pues, difieren bastante, y también en relación a la identificación de los obstáculos para un mayor uso del euskera en la asistencia sanitaria. Y como conclusión final, bueno, pues era que el trabajo podía ser un buen punto de partida para ampliar y profundizar el estudio y quizás también para poner en marcha un protocolo corporativo de diagnóstico integral del euskera. Posteriormente, y puesto en comunicación con el Servicio Corporativo de Euskera, pues decidimos ampliar el estudio a toda la organización sanitaria, y por eso desde hace aproximadamente algo más de un mes habéis recibido ya 3 correos en los que se os invita a participar en la encuesta. El plazo finaliza el próximo 3 de diciembre y, bueno, pues a los que o a las que todavía no hayáis participado os invito a participar. Para finalizar, me quedo con 2 frases, una que no está en la diapositiva. Decía José Antonio Arce ya hace muchos años que una lengua no se pierde porque los que no la saben no la estudien, sino porque quienes la sabemos no la empleemos. Y mucho más recientemente de Ken Saspi, en una de sus canciones, pues que viene a decir que quizás nos equivocamos al haber nacido euskaldinos, al haber surgido euskaldunes, y quizás posteriormente no supimos apartarnos de la lucha por la revolución. Eskerrik asko guztioi.
Eskerrik asko Rubén zure azalpenagatik. A continuación, presentará su proyecto Valitán, facilitando la valoración geriátrica integral, Iñaki Martín, médico de familia en el Centro de Salud de Indautxu. Egunon, primero me gustaría agradecer que se nos haya invitado a presentar el proyecto Valitán, que es una herramienta informatizada de valoración geriátrica. Y quería comenzar la exposición diciendo que no es por desanimar, pero investigar en atención primaria desde la clínica es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, si tú sabes el camino que tienes que tomar, dónde quieres llegar, conoces tus limitaciones y tu potencial, ¿no? O tu capacidad, y sobre todo si vas bien acompañado, pues la verdad es hasta satisfactorio, ¿no? Eso no quita para que cuando llevas 25 kilómetros de subida ininterrumpida te den ganas de tirar la bici por el barranco, ¿no? Valitán no surgió espontáneamente, sino que ha surgido dentro de una línea continuada de investigación en personas mayores. Es una herramienta no exclusiva, pero sí orientada fundamentalmente a la atención primaria. Y en este medio podéis ver, por ejemplo, los proyectos en la línea donde se engloba de los últimos años, todos con financiación externa, ¿no? El FunciPlur, de seguimiento de pacientes de funcionalidad y factores que la determinaban o determinaban su declive en pacientes pluripatológicos. Cuestionario Vida, un cuestionario de actividades instrumentales de la vida diaria que se está empleando en el medio geriátrico en Argentina y que está englobado, y participamos también, por lo tanto la OSI también, en un proyecto financiado por los fondos FONIS en Chile, donde se va a utilizar como herramienta de determinación de funcionalidad e intervenir en funcionalidad en gente con menos accesibilidad al sistema sanitario. Pilotamos también el plan de atención al mayor. Nos hemos metido en cosas muy específicas como la medicación inadecuada y tenemos un proyecto estrella de telemonitorización en pacientes complejos, que fue el TELVIL, que además fue una intervención seleccionada por la Comunidad Europea como una de las 5 mejores prácticas a nivel mundial para atender a personas mayores desde un punto de vista funcional. La valoración geriátrica, yo suelo decir que deberíamos llamar valoración geriátrica sensata. Consta de 3 fases muy delimitadas. Una de ellas es la propia valoración, evaluación no solo biológica o clínica, sino también mental, sociofamiliar, y con un eje central de valoración que es la funcionalidad, porque la funcionalidad al final es el que determina el grado, se integra y todos los demás áreas acaban allí en cómo funciona esa persona como mejor medida de salud. Pero una valoración no es geriátrica integral si no se acompaña de una delimitación de problemas y de una intervención, porque si no, no vamos a ningún sitio. Entonces, la valoración geriátrica, por las características que tiene y la evidencia que ha demostrado, por lo menos en otros sistemas asistenciales, y por la sensatez que demuestra, pues resulta que es una intervención, una estrategia recomendada pues, en la intervención actual en gran parte de situaciones, ¿no?, de atención a los mayores. Es una intervención fundamental en una condición que hoy en día es clave, tremendamente importante, porque es tremendamente importante, que es la fragilidad, ¿no?, donde a nivel tanto de la comunidad autónoma como estatal, como europea, como mundial, se está moviendo mucho, la están situando en los primeros lugares de abordaje del mayor. Y ahí se dice que el medio de evaluar al final si alguien es frágil o no, y sobre todo intervenir, es la valoración geriátrica integral. Pero ya hace años que la veníamos recomendando en síndromes geriátricos, bueno, nosotros no, todos, en polifarmacia, con ciertas peculiaridades en el final de la vida y en pacientes ya dependientes, y luego todos sabemos que la mayoría de comunidades autónomas tenemos valoraciones del mayor que yo no llamaría integrales porque adolecen de alguna de las características, pero sí al menos son
son multidimensionales, ¿no? Es decir, todos, valoración geriátrica es lo importante, tenéis que hacer, y en atención primaria sois los máximos responsables. Y no se hace, no se hace. O sea, es una pelea en todos estos grupos que trabajamos, qué hay que hacer en esas cosas tan importantes de atención al mayor. No se hace porque requiere tiempo, la valoración clásica, porque necesitamos capacitación que muchas veces no se nos ha dado y porque la efectividad en atención primaria no hemos sido capaces de darle tanta evidencia. Tal vez, y yo estoy convencido que la mayor causa es esa, no hacemos intervenciones adecuadas y, sobre todo, con suficiente intensidad para lograr cambios. Y una consecuencia, la siguiente explicación es que a veces cogemos población que está muy mal y pocos cambios vamos a encontrar, hagamos lo que hagamos, o población que está muy bien y que también, ¿no? Pensando en un aspecto preventivo, es difícil encontrar cambios. Entonces, nos metimos en esta herramienta intentando facilitar que los profesionales, ya he dicho fundamentalmente de atención primaria, tuvieran una herramienta que, sin saber mucho de geriatría, de abordaje al mayor, de valoración geriátrica integral, supiera o estuviera facilitada para hacerla. Comenzamos dándole validez de contenido, sabiendo que lo que íbamos a decir que había que hacer es lo que había que hacer, ¿no? Y entonces para esto contamos con un montón de profesionales expertos en valoración y de atención al mayor multidisciplinares. Incluso consideramos qué querían los pacientes mayores, cómo querían que les valoráramos, qué pensaban ellos que era lo más trascendental. Y fue un trabajo de fin de grado de una enfermera de la UPV que se integró en el estudio. Y luego también tuvimos la suerte de poder comparar nuestra herramienta con una valoración geriátrica realizada por 3 geriatras expertos en valoración geriatra, y tenemos una empresa que nos facilita ir obteniendo el producto que queríamos. Esta es la herramienta. Tiene 3 grandes bloques. Un bloque que es el de la izquierda, de cosas que hay que hacer, que hay que evaluar. Son aspectos, ítems, que se relacionan con la pérdida de función, se relacionan con la fragilidad o tienen intervenciones que han demostrado efectividad, que se pueden hacer cosas, o son cosas que los mayores nos han dicho que deberíamos valorarles. Y luego tiene otra parte que aparece en el resumen y a la derecha, que son diagnósticos geriátricos, con los que tenemos que ir familiarizándonos, no son muchos, no sé, puede haber 15 o así, y intervención. La intervención, bueno, aquí estaríamos en la fase de evaluación, tenemos unos resúmenes, tenemos muchas cosas, pero es una herramienta muy sencilla, donde en toda la herramienta vamos a manejar 3 bloques de cosas, como veis. A la izquierda, ¿qué hacer? Facilitado, concatenado. A la derecha, ¿qué diagnósticos vamos obteniendo en ese paciente y qué hacemos con ellos? La intervención. Y la intervención, además, vamos a desplegar herramientas que nos van a facilitar intervenciones factibles, que podemos llevarlas a cabo. Esto es una aplicación que hicimos el portapapeles, porque hoy en día no hemos sido capaces de integrarlo, ¿no? Estamos todavía un poquito verdes, pero en los sistemas de registro, y había un problema al hacer un corta-pega, ¿no? Pues sí podemos copiar el PDF, subirlo a la historia clínica, pero para facilitar eso pues hemos creado un corta-pega que nos va a pegar el resumen, que es ese. El resumen es un perfil de la persona con aspectos funcionales desde la propia valoración. Así es una persona muy mayor, si tiene una polifarmacia, si tiene una comorbilidad, y luego, lo que os digo, los otros bloques, diagnóstico y qué hacer con ellos. Y al qué hacer, por ahí se desplegará las herramientas que estamos actualizando, dinámicas, para que uno pueda disponer de lo que hacer. En un futuro próximo queremos seguir aumentando este esbozo de utilización, que como veis, fundamentalmente son médicos y enfermeras de atención primaria, pero muchas otras competencias. Se ha empezado a utilizar incluso en Hispanoamérica, ¿no? Queremos también seguir demostrando la efectividad. Hubo un estudio muy interesante que paró la pandemia, donde queríamos ser el brazo de un ensayo clínico que interviniera con la estrategia del Ministerio en fragilidad. Nos gustaría integrar más y tenemos que
asegurar un soporte. O sea, esto vamos tirando de ayudas, de tal, pero en abril se nos acaban y nos da pena. No queremos acabar como en el Telvil, que al final acabamos viendo a los pacientes fuera del horario porque no nos atrevíamos a dejar de intervenir sobre ellos, ¿no? Y esto es un correo que recibimos hace poco de una enfermera de Murcia que yo creo que sintetiza mucho la filosofía y el objetivo de la herramienta que os he presentado, ¿eh? Y nada, muchas gracias. Mila esker, Iñaki. A continuación, damos paso a María Victoria Díaz, responsable del área de atención al cliente del Centro de Salud de Recalde, para presentar el proyecto Circuito no asistencial de gestión de citas. Bueno, eguerdión guztioi. Voy a presentaros un circuito no presencial de gestión de citas que llevamos a cabo en el ambulatorio de Recalde. A ver, voy a dar aquí a... ¿Dónde está el ratón? Me han quitado el ratón. Bueno. A ver, es que antes he hecho la prueba con el ratón y ahora no me encuentro aquí. Ya está, vale. Es un proyecto que llevamos a cabo en el ambulatorio de Recalde y que tiene pues, como fin el proceso de desmasificación del área administrativa. En el Centro de Salud Ambulatorio de Recalde atendemos a una población aproximada de 25.000 ciudadanos para atención primaria y unos 50.000 para atención especializada. Y para ello ponemos a disposición de todos estos pacientes los siguientes servicios: 21 consultas de medicina de familia y pediatría, 24 de enfermería, incluyendo las matronas y procedimientos, 14 consultas externas de especializada y, que incluyen el servicio de radiodiagnóstico, y nosotros somos un total de 22 profesionales en el área administrativa. Este elevado número de consultas comporta la afluencia diaria al centro de unas 1.000 personas y ha generado históricamente la presencia simultánea de muchas personas, unas 50 o 60, haciendo cola en el área administrativa para gestionar sus citas o para realizar trámites administrativos. Y con la irrupción de la pandemia se implantaron medidas de seguridad para la protección tanto de los trabajadores como de los ciudadanos y se redujeron los aforos de todas las salas del centro, quedando establecido en 15 personas el aforo máximo del área administrativa, lo que suponía que los pacientes tenían que hacer cola en la calle para poder hacer su solicitud de citas o sus trámites administrativos, y entonces nos vimos en la necesidad de replantearnos la citación de estas derivaciones presenciales y ver cómo podíamos hacerlo de otra manera. El objetivo principal ha sido desmasificar el área administrativa mediante la gestión no presencial de las citas, de forma que el ciudadano viene al centro de salud a la consulta que le corresponda y se va a su domicilio y no tiene que pasar por el área administrativa ni hacer cola para obtener las citas. Con ello conseguimos el objetivo también de respetar el aforo máximo, de mejorar la imagen institucional y de analizar la viabilidad futura de este sistema. La población incluida son todos los usuarios de las consultas asistenciales que vienen al centro de salud, al ambulatorio, y que necesitan ser atendidos para solicitar sus citas. En cuanto a la metodología, hicimos una reunión de todos los responsables, de las 3 responsables del centro, para ver en qué analizar la situación y diseñar un procedimiento de actuación para ver cómo podíamos mejorar este asunto, y diseñamos un documento informativo para los ciudadanos y posteriormente hicimos reunión con todos los profesionales del centro para informarles del procedimiento, implantarlo y dar información a la población. Y como indicadores nos fijamos el índice de satisfacción a los ciudadanos, el índice de satisfacción de los profesionales y el tanto por ciento de reducción de citas presenciales.
Este es el circuito, que es muy sencillo. El paciente viene a la consulta y después de salir de la consulta va a su domicilio y de las consultas nos bajan al área administrativa todas las órdenes de consulta y todos los volantes que hay que citar. Nosotros los citamos y se los notificamos al paciente, ya sea por teléfono o por carta. Tomamos datos de actividad desde el 26 de abril al 21 de mayo y constatamos que de un total de gestiones que realizamos, de unas 10.500 gestiones, pues las presenciales fueron únicamente 4.300, lo que suponía una reducción del 59% de citas presenciales. Realizamos sendas encuestas, una a ciudadanos y otra a los profesionales del centro, y les preguntamos sobre su valoración acerca de no tener que hacer cola, de los medios utilizados para poderles notificar las citas, del plazo de respuesta y de poder acudir sin papeles. Y en cuanto a los profesionales, pues les preguntamos acerca de su valoración sobre la mejora de la organización de la actividad, la mejora de las condiciones y el entorno de trabajo y la mejora de las relaciones entre usuarios y profesionales. De ello obtuvimos un 4,4 de índice de satisfacción global en cuanto a los ciudadanos y un 3,4 en cuanto a los profesionales. Y como conclusiones, pues los aspectos mejor valorados por los ciudadanos es pues el poder recibir las citas en su domicilio por correo o por teléfono sin necesidad de hacer largas colas, y luego el hecho de no tener que presentar volantes ni papeles para poder acudir a las consultas y pruebas. Otro aspecto, el aspecto mejor valorado por los profesionales, los aspectos mejor valorados fueron que podemos organizar mejor nuestra actividad, trabajamos en un entorno más tranquilo, con menos ruido ambiental y sin la presión de las colas. Y bueno, este modelo de atención lo podemos mantener una vez superada la pandemia. Y eskerrik asko, bueno, es que quiero agradecer, bueno, en principio a Maribel Calero y a Mónica López Linares porque me han ayudado un montón en el análisis de los datos y a preparar esta presentación, a Ana Rubio, la jefe de unidad, y a Ana Zorrilla, la responsable de enfermería, porque bueno, pues me han apoyado desde el principio en todo este proyecto y lo hacen posible todos los días. Y, por supuesto, al equipo administrativo de Recalde, que bueno, pues son los auténticos protagonistas y los que pues, posibilitan que esto se lleve a efecto. Gracias. Eskerrik asko, Maria Victoria. Jarraian, Ana Catalán, mediku psikiatrak, PREGAP, prebentziorako gazte programa psikosian proiektuaren aurkezpena egingo du. Bueno, Uno, buenos días. Voy a ser breve porque creo que vamos bastante mal de tiempo, pero sí que quería gastar 10 segunditos para suscribir las palabras del profesor Miguel Lunda sobre ser clínico e investigador, que realmente, pues bueno, yo soy eminentemente clínica, psiquiatra y hago una labor asistencial en el hospital, pero hago lo que puedo también en esta labor como investigadora. También agradecer a las organizadoras de esta jornada pues, su invitación a participar en la misma. Y no sabía que iba a vivir yo este momento, pero realmente la salud mental está de moda. Nosotros que siempre estábamos en un segundo plano, os traigo un ejemplo de los últimos meses de cómo en medios de comunicación hay numerosas noticias respecto a la salud mental y en concreto la mala salud mental de la población y en general y en particular de la población joven. Porque nuestro programa sobre todo va a incidir a prevenir esa transformación de ansiedad y depresión en patología mental grave que observamos en la población joven. Se han casi triplicado los trastornos de conducta alimentaria, hay más ansiedad, hay más depresión. Ya digo que estos solo son unos ejemplos. Nosotros venimos trabajando eminentemente en el Servicio de Intervención Temprana de Psicosis, que es donde yo realizo mi labor asistencial, y queremos iniciar este nuevo proyecto que se llama PREGAP, para prevenir, como os decía, la transición desde estados más leves de patología mental hacia trastorno mental grave. Ahora mismo, como sabéis, en Vizcaya pues existe una red que interviene aquí, que son las unidades de intervención temprana, LEENAC de la Red de Salud Mental de Vizcaya y desde nuestro propio hospital, como os digo, pues la fase de intervención temprana.
Cuando la persona desarrolla ya un brote psicótico, que todos sabéis que es alucinaciones, ideas delirantes, persecutorias generalmente, a grosso modo. Y nosotros queremos ser ambiciosos y empezar a atender a estos pacientes desde la fase prodrómica, es decir, cuando se dan algunos síntomas inespecíficos, fundamentalmente de ansiedad y depresión, pero todavía no se ha dado ningún síntoma que pueda ser denominado como psicótico. Hay 3 grupos de pacientes a los que sobre todo nos queremos dirigir, que se denominarían estados mentales de alto riesgo, y podéis ver aquí en la diapositiva. El primero es el denominado síndrome de psicosis atenuada, que es el más frecuente, y son gente que tienen alteraciones sensoperceptivas, de despersonalización, de realización, o, por ejemplo, que escuchan ruidos, pero no les dan una entidad psicótica, no les asocian ningún tipo de ideación. El segundo grupo, un 10% aproximadamente, son los trastornos psicóticos breves que ya vemos en las unidades de primeros episodios. Es un cuadro psicótico instaurado como tal. Por ejemplo, en urgencias vemos a menudo después de un consumo de cannabis, pero muy breve en el tiempo, menos de una semana, y que a veces cede sin ni siquiera utilizar tratamiento. Estos pacientes se encajarían dentro de este perfil de estados mentales de alto riesgo. Y el tercero, más difícil de detectar, pero en la pandemia yo creo que ha habido una eclosión, son personas jóvenes que están en los últimos años del instituto, los primeros de la universidad, y que de repente tienen una disfunción brusca de su funcionalidad. Dejan de ir al colegio, se aíslan de su entorno, nadie sabe lo que les pasa, no verbalizan qué está sucediendo y tienen patología mental en la familia. Es decir, sabemos que hay una vulnerabilidad genética y que algo podría pasar. Esa caída de la funcionalidad podría estar indicando que algo más grave va a suceder. Me podéis decir, bueno, bien, pues ya hemos identificado estos estados mentales de alto riesgo que tú llamas, ¿y qué pasa con ese grupo de gente más o menos heterogénea? Pues sabemos que a los 4 años el 28% dentro de este grupo de personas van a desarrollar un trastorno mental grave dentro de la psicosis. Algunos o algunas me podéis decir que 28% pues es una cifra que consideráis pequeña, y entonces, ¿qué pasa con el resto de personas que no desarrollan una esquizofrenia o un trastorno afectivo bipolar? Lo que sucede, como vemos en estudios que han desarrollado esto a lo largo de los años, es que tras 6 años de seguimiento, una vez que detectamos una cohorte de estados mentales de alto riesgo, la mayoría van a quedar con una alteración de la funcionalidad. Hasta un 43% van a tener otros trastornos psiquiátricos que no son psicóticos, trastornos de personalidad, adicciones, pero que van a requerir la asistencia de personal especializado. Y solo, como veis en la diapositiva, un 15% van a completar lo que conocemos como remisión clínica, es decir, 0 síntomas y vuelta a la funcionalidad, con lo cual es un grupo eminentemente de riesgo al que vamos a tener que prestar atención. Este tipo de servicios existen ya en otros países, en algunos desde hace más de 20 años, como Reino Unido y Australia, que fueron los pioneros. Bueno, ya podéis ver en el mapa, donde más dinero hay para invertir en salud mental, existe este tipo de estructuras. Nosotros queremos poner una vez más a Bilbao en el mapa y ser el primer servicio con estas características que da un tratamiento estructurado e integrado a este grupo de estados mentales de alto riesgo. Hubo un conato en Barcelona, por eso podéis ver ahí también pues no sé cómo llamar muy bien esto, un globito que está en Barcelona, pero que dejaron de hacerlo cuando el presupuesto pues, no les llegó y no renovaron. Tuvieron 2 o 3 años, un conato de inicio, pero no lo llegaron a establecer debidamente. Bueno, estamos aquí todos hoy juntos en la OSI porque nosotros necesitamos de la ayuda, de vuestra ayuda, de los que estáis en primaria fundamentalmente, para recibir a estas personas, valorar y poder darles tratamiento si fuera indicado. Porque quien más deriva a estos centros específicos es, por supuesto, los centros de salud mental en primera medida, un 26%, pero hasta un 21% vienen derivados directamente de primaria. Y lo ideal sería que así pudiera ser también en este caso. Para establecer esos 3 grupos nosotros tenemos una escala. Ya sé que las escalas no son, bueno, pues lo más... Quería enseñaros la escala, pero efectivamente no se ve aquí ningún... No puedo mencionar, o sea, no puedo señalarla, pero bueno, da igual. Tenemos una escala que sirve para distribuir estos 3 grupos y que nos diría si cumplen criterios de inclusión o no. Es un programa para pacientes, como os decía, jóvenes entre 14 y 35 años, en estrecha colaboración con el Servicio Infanto-Juvenil también de nuestro hospital. De una manera sencilla, se trata de que si tenéis una persona que cumpliría, os parece que puede cumplir criterios, mediante interconsulta no presencial o email, nos mandéis una consulta para que se le haga una valoración, bien desde atención primaria, desde el centro de salud mental.
si todo va bien y prospera, pues en una segunda instancia podrían ser incluso desde los centros escolares quienes nos derivaran las peticiones de valoración. Le valoraríamos a esta persona y si creemos que cumple criterios pasaríamos a ofrecer un tratamiento eminentemente cognitivo-conductual, psicoterapéutico y de apoyo. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero para que os hagáis una idea de cómo serían las cosas. Y si no cumple criterios, nos encargaríamos de decidir cuál es el tratamiento, si es que tiene que ir a tratamiento esta persona, más adecuado. O sea, nos haríamos cargo de la derivación para que no tuviera que volver al sitio de donde viene y facilitar las cosas. Por supuesto, es necesario hacer un diagnóstico diferencial cuando recibimos a una persona una valoración, que vosotros nos solicitéis. Si hay síntomas, estabilizarlos y tratarlos si es necesario, mediante, sobre todo, como os decía, tratamiento psicoterapéutico y dar un apoyo global a las necesidades del usuario o la usuaria que venga o que acuda a nuestras consultas. Ya para terminar, os diría que necesitamos vuestra ayuda para desestigmatizar la prevención en psiquiatría, que ha estado altamente estigmatizada. Se trata de atender a personas que vienen ya con una demanda asistencial y de ofrecerles un tratamiento preventivo. La prevención es una necesidad en psiquiatría y es una obligación para aquellos que trabajamos en salud mental. Necesitamos vuestra colaboración, como os decía, y todo esto nos va a permitir desarrollar modelos de predicción más eficaces de lo que pasa con estos grupos de estados mentales de alto riesgo y desarrollar estrategias terapéuticas más específicas. Mila esker zuen arretagatik eta eskerrik asko guztioi. Mila esker, Ana. Azkenik, Maria Begoña Ibáñez Basurto Ospitale Unibertsitateko erizainak micropigmentación areola mamaria y pezón proiektua aurkeztuko digu. Kaixo, egunon. Voy a presentar, para que todo el mundo pueda conocer, una iniciativa que ha surgido hace poquito en el Hospital de Basurto y que estamos realizando pues, con muchas ganas. Lo primero, informar un poquito qué es la micropigmentación. Es una técnica que utilizamos para corregir, reparar y reconstruir zonas dañadas. Casi siempre han sido intervenidas quirúrgicamente y es el implante de un pigmento en una zona muy superficial. Todo el mundo lo asimila como si fuera... ¿Se oye bien? Todo el mundo lo asimila como un tatuaje y efectivamente es un tatuaje, pero está realizado en la capa más superficial de la dermis. Eso hace que tenga unas diferencias muy importantes con un tatuaje al uso. Va a tener cosas positivas y negativas. Positivas es que nosotros tratamos una piel muy castigada, en muchos casos con implantes, con cicatrices y con una variación. Y tiene cosas muy positivas, que al final la mujer se va a encontrar muchísimo más satisfecha con su situación física. Pero también tiene cosas negativas. Al ser tan superficial, no es duradero. Se supone que tiene una duración más o menos de unos 5 años. Todavía estamos en plena implantación de este sistema y tenemos que ir poco a poco cómo va funcionando. ¿Cómo apareció cuál es el origen de este funcionamiento? En el Hospital Oncológico de Donosti, hace una media de 5 años o así, empezaron a formar un equipo de enfermería para realizar micropigmentación a sus mujeres. Y en el año 19 se decidió hacer una formación para el resto de los hospitales de la red, para Basurto, Cruces, Galdácano, Txagorritxu. En ese momento se formó a 2 enfermeras de cada hospital para empezar a realizar. Y en el año 20, con la pandemia, se paralizó. En mayo hemos vuelto a comenzar con esta tarea. Yo me he incorporado en el equipo de micropigmentación el año pasado, en mayo. Empezamos con un día a la semana, solo los viernes, y este año se ha incrementado a 2 días a la semana. Todos los lunes y todos los viernes, desde enero, están cubiertos a tope. ¿Cómo acceden a nuestra consulta las mujeres? Digo mujeres porque en su mayoría son mujeres, solamente he tenido un caso de un chico. Vienen siempre enviadas desde patología de mama y cirugía plástica, pero también pueden ser enviadas desde oncología o desde atención al paciente. Y nosotros lo que hacemos es una consulta de 3 formas. Una consulta telefónica, una consulta de enfermería y una consulta propia como micropigmentación.
En la consulta de enfermería, que es el primer acceso que tenemos a la mujer, es un poco la más importante, porque es en la que le vamos a informar qué es la micropigmentación, cómo la podemos realizar, qué cuidados tiene que tener antes de realizarse y después. Hacemos una pequeñita historia clínica con las cosas que nos importan de alergias, estado de la piel, estado de las cicatrices, valoramos cómo están esas cicatrices, porque nunca pigmentamos si no han pasado por lo menos 6 meses de la última intervención quirúrgica, para que esa mama esté estable, para que sea realmente accesible para el pigmento llegar a la capa más externa de la dermis. Además, le damos los consentimientos que va a tener que firmar de la realización de la técnica y de los consentimientos también de divulgación de fotografías, porque a todas estas mujeres ese día le vamos a hacer una fotografía pre-micropigmentación que vamos a colgar en su historia clínica para luego ir viendo la evolución. Además, hacemos una prueba de pigmentación para comprobar efectivamente que no haya ninguna reacción alérgica. Y pasados más de 48 horas, hacemos una llamada telefónica para comprobar que no haya habido ningún efecto adverso. El día de la micropigmentación, la técnica es una técnica sencilla, pero primero tenemos que hacer una técnica de diseño de esa aureola. Bueno, en muchos casos las mujeres vienen con una aureola para micropigmentar, no con las dos. Entonces nos encontramos con cicatrices de diferentes tipos, unas con pezón, otras sin pezón. Entonces realmente nosotros tenemos que diseñar esa aureola que sea similar, que esté colocada parecido a la otra mama, que sea lo más natural posible. Y tenemos que buscar un color lo más similar a la otra aureola que tiene o al recuerdo que tenga ella de cómo eran sus aureolas. Entonces, para eso hacemos 2 mezclas de colores, tenemos mucha gama de pigmentos, tenemos que hacer un poco de trabajo de pintor, ¿no? De mezclar esos pigmentos a través de gotas y conseguir una mezcla clara, que es con la que hacemos una base, y una mezcla oscura, que es con la que hacemos el diseño, porque lo que hacemos al final es un diseño en aureolas 3D, para que se cree una profundidad, una estética lo más natural posible. Nuestro espacio para realizarlo es una consulta de consultas externas del Hospital de Basurto, en Arrupe, y lo que hacemos ahí, tenemos un espacio con muy buena iluminación, eso es un privilegio, una camilla y un equipo básico, se funciona de una forma totalmente estéril, con un dermógrafo, agujas de diferentes tipos, pigmentos de diferentes colores que mezclamos entre sí y una mesa auxiliar. Una vez realizada la micropigmentación y de haber informado a la mujer los cuidados que va a tener que hacer durante 2 semanas, le damos una consulta telefónica para, transcurridos 14 días, hablar con ella. Desde el primer momento, en el hospital, al equipo se nos ha ofertado, tenemos un teléfono de micropigmentación al que pueden acceder todas las mujeres, que se lo damos el día de la primera consulta, que tiene un servicio de WhatsApp para que podamos estar en comunicación, nos puedan informar si tienen alguna duda, si tienen algún problema y nosotros podamos intercambiar con ellas las contestaciones. Y casi siempre hacemos una segunda micropigmentación. Entonces, nosotros el día de la primera micropigmentación ya le damos la cita de la consulta telefónica para 14 días y de una segunda micropigmentación para 3 meses posteriores. Ahora mismo, después de la segunda micropigmentación, estamos haciendo un control que va a ser telefónico al año y vamos a ir viendo cómo evoluciona, porque realmente es una técnica que llevamos realizándola una media de no llega a 2 años, entonces tampoco sabemos muy bien cómo va a evolucionar. No sabemos el tiempo que va a estar bien micropigmentada una mujer. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es intentar seguir con ellas en comunicación. Voy a enseñaros un poquito imágenes del trabajo que estoy realizando. En este caso es una chica que vino porque se había despigmentado. Ella le habían hecho una micropigmentación en la privada, pero pasados una media de 3-5 años se había despigmentado. Y la postmicro es mi resultado.
Esa también es una despigmentación. Voy a pasar así rapidito porque andamos un poquito mal de tiempo. En este caso, por ejemplo, no era toda la mama lo que teníamos que pigmentar, es solamente media aureola. Es una chica que había tenido un absceso, entonces realmente lo que tenemos que hacer es normalizar su situación estética. En este caso, pues bueno, hay una cirugía con una reconstrucción también de pezón, que a nosotros ya las mediciones y así se nos facilitan. Entonces, el resultado final, después de 2 micropigmentaciones, es el que se ve en pos. Otro tipo de intervención quirúrgica con otra cicatriz diferente. Veis que nuestra aureola está realmente micropigmentada justo encima de toda la cicatriz. Esto con una sola micropigmentación, como ya tenía una aureola muy clarita, fue suficiente. En este caso, es una chica que le habían intentado poner pezón, pero se había retraído. Entonces, se ve perfectamente en la posmicropigmentación cómo hemos hecho un efecto 3D que externamente da aspecto y para ella como que tiene pezón. Otro tipo de intervención con un pezón retraído en el que se ve cómo queda la imagen una vez micropigmentada, también con una sola micro, esta había sido suficiente. Diferentes tipos de cicatrices, vamos a ver cómo la micropigmentación hace que esas cicatrices casi desaparezcan o por lo menos quedan medio ocultas. Con unas prótesis con unas cicatrices muy llamativas, realmente una vez micropigmentada esta mujer se la ve incluso en su postura que está mucho más segura de sí misma. Otro tipo de cicatriz diferente, sin pezón, con una aureola muy clarita, ambas mamas sin pezón, con una imagen 3D de pezón. Por ejemplo, esta es una sola aureola. Hemos conseguido una coloración muy parecida a su aureola real y un efecto pezón, también como si tuviese, ¿no? Ambas mamas. Esta chica la mandamos a cirugía plástica para que corrigiese un poquito la mama derecha y el resultado final, sin pezón, el efecto estético es como que realmente tiene pezón. Los beneficios que tiene la micropigmentación, aparte de reparar las zonas dañadas quirúrgicamente y de que una mujer recupere la normalidad, es sobre todo un aumento en la confianza, en la autoestima, en sentirse muy bien cada vez que salen de la ducha. Y quería acabar con una de las frases que me dijo una de las mujeres que está aquí expuesta, que cuando pasó por todo su problema de salud, pues fue una lucha, fue una guerra que fue venciendo y que ella ya estaba muy contenta con la prótesis que le habían puesto, cuando estaba vestida se veía completa, pero después de ser micropigmentada, diariamente sale de la ducha, se mira en el espejo y vuelve a sonreír. Eso es todo. Eskerrik asko. Sin duda ha sido una jornada interesante. Como os decía, vamos a votar qué trabajo o proyecto os ha gustado más. Escanead este QR, por favor, y responder a la pregunta. Pantailan azaltzen den QR kodea eskaneatzeko eskatzen dizuegu orain. Zuen iritzia kontuan hartua izan dadin. Si alguien tiene problemas con el QR, también se puede mediante el link. Os daremos 3 minutos para realizar la votación. Jesús Larrañaga, zuzendari gerenteari mesedez, esenatokira igo dadin eskatuko diogu. Nuestro director gerente hará entrega del premio a María Begoña Ibáñez. Sorionak. Cambiando totalmente de registro, las imágenes están inexorablemente unidas a nuestras vidas. Nos pareció una bonita idea que nos hicierais llegar a aquellas que tenían un significado especial para vosotros. Irudi eta argazkiek gure gizartean duten garrantzia dela eta
zuen laguntza eskatu genuen bakoitzarentzat berezia diren argazkiak bateratzeko asmoz. Hemos recibido más de 160 fotografías, de las cuales un jurado formado por 6 personas de diversos perfiles profesionales ha elegido a estas 3 que os presentamos a continuación para ser aplaudidas hoy. Gainontzeko argazkiak gure intranetean eskuragarri izango den album batean dituzue. Entrega el premio Miren Ormaetxea, directora de personas de la OSI Bilbao Basurto. En la categoría de naturaleza, ganador Alexander Bilbao. Paisaien kategorian irabazlea Celia López. En categoría personas, ganadora Ana María García. Zorionak hiruroi. Egun berezi honi amaiera emateko, zuen arretagatik eskerrak ematen dizkizuegu. Eta 2022ko edizioan zuen zain izango gara. Tras este día tan especial, solo nos queda agradecer vuestra asistencia y emplazaros a la próxima edición en el otoño del año 2022. Os dejo de nuevo con Jesús Larrañaga, nuestro director gerente, que clausurará el evento. Hitz gutxi eta esker asko. Gracias a todos, de verdad, bihotzez. Bueno, ha sido emotivo, la verdad es que, así que por lo tanto, benetan eskarreko guztioi. Ignacio Garitano nos ha hablado del sargento Esterhaus, aquel que en la canción triste Gil Esther decía aquello de tener cuidado ahí fuera, etc. Viene un temporal el fin de semana, así que kontuz ibili, bihotzez eskarrik asko guztioi, eta torren ekitaldira arte ondo izan, bale?